Te están engañando. El mejor análisis es el sentido común. Pon sentido común en todo lo que hagas. Si te dicen que vas a tener la independencia financiera en 3 años, no tiene ningún sentido decir esto. Hoy estamos con Víctor Álvar González, fundador de la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente. Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, asesora a más de 3.000 clientes y más de 1.000 millones de euros. Hablaremos de cómo ahorrar miles de euros en comisiones, de la crisis de la deuda global, del SP500 y de cómo construir una cartera para crear patrimonio a largo plazo. En España es muy fácil ahorrarse hasta un 50% o más en comisiones. Sabiendo cómo hacerlo, son miles de euros todos los años que te puedes ahorrar. ¿Cuál dirías que es el error más común que comete la gente con su dinero? Imagínate que un médico, tú me dices, me duele la cabeza, yo inmediatamente, como cobro de los que hacen aspirinas, te voy a decir, tómate una aspirina, pero no te he preguntado si sufres del estómago. Por algún motivo en España, el asesor financiero que cuida de tu salud financiera está cobrando de unos productos, de otros no, y al final su interés es colocar el producto que le genera la mayor comisión. ¿Sabes? Otro problema es sentarse en SP500, que en la práctica es muy bonito, pero es muy bonito para quien es capaz de aguantar la caída del 25%. ¿Cómo construirías una cartera para estos perfiles? ¿Cómo ves el mercado ahora mismo? Estamos en medio de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia y por lo tanto una de las mayores revoluciones industriales de la historia, parecida a la máquina de vapor o la electricidad. Yo le tendría más miedo, fíjate, a la crisis de deuda. Lo que a mí sí me preocupa es que los políticos ya gastan sin ningún tipo de control. O sea, ¿hasta qué punto los políticos pueden endeudarnos sin que un día pase algo parecido a la crisis del euro? Si pudieses mandarles un único mensaje con el objetivo de ayudarles a proteger el capital y hacer crecer su patrimonio, ¿cuál sería? Más del 75% de las personas que consumen nuestro contenido no están suscritas. Si alguna vez has consumido alguno de nuestros vídeos, nos ayudas muchísimo dándole al botón y suscribiéndote. Es totalmente gratis y nos permite extraer a mejores invitados, aportarte aún más valor y mejorar todavía más el proyecto. De verdad que nos ayudas muchísimo a seguir creciendo el podcast. Dicho esto, disfruta del episodio. Antes de empezar, un poco, tenemos preparados cuatro bloques. El primero es para presentarte y que la audiencia entienda por qué deberían escucharte hoy. Y la primera pregunta justo que te voy a lanzar es: ¿qué crees que le vamos a aportar a la audiencia con este episodio? Bueno, yo creo que varias cosas, pero al final en estas cuestiones lo más importante es aportar cómo rentabilizar tus ahorros. Al final eso es la clave de por qué nos van a escuchar y es lo que quieren saber. Pero en esta ocasión, rentabilizar tus ahorros o inversiones. Esto vale para gente más conservadora que ahorra, gente más que le gusta más el riesgo e invierte, sería la diferencia, y luego entre medias, porque existe el inversor conservador. Entonces lo que vamos es, yo creo, aportarles a todos es buenas ideas de cómo hacerlo, dónde hacerlo, pero sobre todo yo creo que les vamos a aportar una perspectiva diferente. Como tú bien dices, en España, contrariamente a la mayoría de economías avanzadas, el asesoramiento financiero independiente es escaso. Y entonces esta perspectiva que podemos aportar hoy es la de un asesor para ver la diferencia. Es muy sencillo. ¿Quién es un asesor independiente? Es alguien que no cobra de los productos que recomienda. Es decir, que su único cliente es el cliente. Cuando un asesor está cobrando por colocar productos, es un comisionista. Es decir, el agente financiero de un banco que está colocando los productos de ese banco o de esa sociedad de valores y lo hace a cambio de una comisión, lógicamente donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, lógicamente, hay un conflicto de interés. Porque, por ejemplo, dos fondos iguales. Si hay uno que paga la mayor comisión, si alguien vive de colocar productos en base a la comisión, va a ofrecer el que tiene la mayor comisión. Esto es así, lo sabe todo el mundo en este sector. No lo saben tanto los clientes, pero sí lo sabe la gente en el sector. Si tú tienes un producto propio que deja una mayor comisión que un producto de terceros que es mejor, lógicamente, si estás viviendo de la comisión. Por lo tanto, hoy les vamos a dar, yo creo, les vamos a poder aportar la perspectiva de la objetividad. Todo lo que se diga aquí puede ser equivocado o acertado. Lo que diga yo, lo vuestro será acertado. Lo que diga yo habrá ciertos errores. Pero en ningún caso se está promocionando algo para obtener una comisión. Se está asesorando 100%. Y te acabo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo soy un médico y vosotros venís porque cada uno tiene una dolencia. Imagínate que un médico
que yo, el médico, tú me dices, me duele la cabeza. Yo resulta que estoy cobrando comisión de Bayer, de las aspirinas, pero no de quien hace Gelocatil, que no sé quién es, lo de paracetamol, ¿no? Entonces tú me dices, me duele la cabeza. Yo inmediatamente, como cobro de los que hacen aspirinas, te voy a decir, tómate una aspirina, que no es algo falso, pero no te he preguntado si sufres del estómago. Y si sufres del estómago, yo te digo que te tomes una aspirina, a lo mejor te quito el dolor de cabeza, pero te doy un dolor de estómago. Esto es exactamente igual aquí. Por algún motivo en España, lo normal es que el médico, entre comillas, no que lo hagan los médicos, sino el asesor financiero que cuida de tu salud financiera, está cobrando de unos productos, de otros no, y al final su interés, en muchos casos o en gran medida, es colocar el producto que le genera la mayor comisión. Eso se llama, y con esto acabo, y de ahí pero creo que es muy importante para entender lo que hoy podemos aportar, eso se llama conflicto de interés entre el que es un comisionista y su cliente. En este caso, hoy por lo menos, no vamos a tener ese conflicto de interés. Lo que decía Charlie Munger, ¿no? Muéstrame tus incentivos y te diré quién eres y hacia dónde vas. Entonces, absolutamente. Y luego también otra frase que a mí me gusta en este sentido es que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Es decir, que muchas veces la gente dice, no, es que mi banco no me cobra por asesorarme. Claro, pero es que te está colocando una comisión brutal de gestión cuando podías pagar mucho menos. De hecho, el asesoramiento financiero independiente, como tú decías al principio, no solo es más ético, porque por ejemplo, el médico, ¿no? Es que además es rentable, porque primero te ahorras mucho dinero en comisión. Y yo siempre digo que nuestro servicio, aunque la gente nos pague 70 euros al trimestre, o 200 euros al año, o 500 euros al año, depende de lo que elija, al final se lo estamos ahorrando en comisiones, porque yo no vivo de las comisiones, con lo cual me puedo permitir el lujo de recomendaros aquello que es más barato. Y esto es muy importante, porque luego si queréis lo hablamos, pero en España es muy fácil ahorrarse hasta un 50% o más en comisiones. Están los indexados, están las clases limpias, es decir que sabiendo cómo hacerlo, te puedes ahorrar. Es que un 50% de comisiones significa que en lugar de una comisión media en tu cartera del 1,5%, estás pagando un 0,70%. Esto es muchísimo dinero. Piensa una cartera de 50 a 100.000 euros, no te quiero decir una cartera de 2 millones de euros, son miles de euros todos los años que te puedes ahorrar. Eso porque tu asesor es independiente y te va a decir no solo el mejor producto, sino el que sale más barato. Y luego, por supuesto, la independencia afecta a la rentabilidad en el sentido de, otro ejemplo que es lo más sencillo. En los mercados no conviene moverse demasiado, hay que tener cuidado con moverse demasiado, pero hay años en los que es mejor estar fuera. ¿Para qué vas a estar sufriendo en un 2022 que la inflación pasa del 1 al 10? Entonces lo que estás ahí, ¿qué haces teniendo fondos de renta fija que estás pagando el 1,5% o el 1,20% de comisión de gestión? Estás mejor en un monetario y pagas un 0,20%. ¿Y qué haces a lo mejor con 100% en renta variable cuando está invadiendo Rusia, Ucrania y además se dispara la inflación y suben los tipos de interés? ¿Qué haces ahí con posicionado a tope renta variable? Y mucha gente se comió, entre comillas, literalmente 2022 plenamente invertidos en fondos de renta fija a largo plazo y fondos de renta fija a corto plazo. ¿Por qué? Porque si el asesor le hubiera dicho al cliente, es mejor que por lo menos la mitad se vaya a monetarios, los ingresos del asesor se reducen un 30-40%, porque vive de las comisiones. Por lo tanto, aparte de las pérdidas, digamos, en cartera, que aunque luego si has aguantado y tal, no se materialicen al cabo del largo plazo, pero te pasas un año perdiendo un 20 o un 30%, que no es agradable. Bueno, todo eso no lo puede hacer o le complica mucho la vida. No digo que no lo puedan hacer, no digo que no lo hagan algunos, hay niveles de pensar en el cliente, pero le complica mucho la vida a ese asesor cuya cuenta de resultados se basa en la comisión que pagan la gestora, los bancos, etcétera, porque al final, como digo, si un día le dice a sus clientes, viene una... En este mundo, por ejemplo, se habla todos los días de la crisis, la burbuja que va a explotar y se acaba viéndola siempre. Pero si viene una verdadera crisis, no la que se anuncia todos los días, sino una de verdad, o va a explotar una burbuja de verdad, que suele ser más la que nadie sabe por dónde viene, pero el asesor lo ve venir, muchas veces no va a poder decirle a su cliente, véndelo casi todo y compra... vete a un monetario o a franco suizo. No va a poder hacerlo porque hunde su propio negocio. Nosotros afortunadamente no tenemos ese problema. Nosotros llega 2022, decimos, oye, a monetario, y es más, te vamos a buscar el más barato. ¿Para qué vas a estar pagando el 1%? Paga el 0,20%. Y Víctor, un poco volviendo a ti, para todos aquellos que no te conozcan, ¿cuál es tu trayectoria profesional que al fin y al cabo te permite hablar con autoridad sobre este tipo de temas? Seré breve, porque es lo que menos supongo puede interesar a la gente, pero efectivamente hay que presentarse, ¿no?
Bueno, anecdóticamente yo empiezo a trabajar como lo que sería ahora un becario el día del crash del 87. O sea que Buen día. Buen eso día, es sí. para... A mí me recuerda, eso yo lo escuché en un episodio tuyo, me recuerda a la época en la que yo empecé unas prácticas en banca privada y justo fue el día en el que quebró Silicon Valley Bank. Entonces, digo, buen día para... Esas cosas marcan. Sí, sí. Yo ya lo cuento como soy ya boomer, pues son anécdotas de abuelo del sector, ¿no? Pero lo cuento porque es muy interesante el haber vivido una circunstancia como esa, ¿no? Porque fue justo el día que el día anterior, o era un viernes, esto fue un lunes, no me acuerdo, pero sé que había visto al que fue mi jefe, que era una sociedad, el inicio de las sociedades de valores, una de las primeras sociedades de valores, y fui a verle, me contrató. Y al día siguiente me dijo, vete a la bolsa para ver un poco de qué va esto, porque todavía existía el parqué y se hacía la negociación física, etcétera, ¿no? Imagínate. Año 87. Y llego allí, nada más llegar ahí, mi jefe, que teóricamente me iba a contar todo, mira, aquí se hace esto, me presenta al equipo, no sé qué, me dijo, hola y adiós, porque se metió dentro porque había un follón, imagínate, y era un broker, imagínate el nivel de trabajo, ¿no? Entonces empiezo en el 87 como, digamos, becario, empiezo a trabajar para el departamento internacional, no porque fuera más listo, sino porque hablaba bien 2 idiomas, aparte del español, y con una persona que llevaba ahí internacional, como trader, en la mesa, tomando y dando órdenes de compra y venta, pero con un matiz importante. En aquel momento España entraba mucho dinero de fuera, de fondos de inversión extranjeros, sigue haciéndolo, pero entonces empezaba sobre todo, y necesitaban mucha información. Y a mí siempre me ha gustado tener buena información. Entonces ellos, fíjate, más que yo ser un gran trader de compra-vende, de tener esa mente del trader que llega a un bar y es el que le dice a todos, ¿qué queréis? Y es capaz de acordarse las 10 Sí. comandas, órdenes de cada uno. Yo sobre todo se me daba bien explicarles a los extranjeros lo que pasaba en España, quién era Mario Conde, quién eran los Albertos, todo aquello. Les interesaba muchísimo, claro, porque ellos no tenían ni idea de lo que ocurría aquí, ¿no? Entonces ahí ese era mi trabajo. Luego, por una anécdota, también de boomer, pero fíjate cómo eran las cosas entonces, ¿no? Allí había una broma que se empezó a crear, porque a mí lo que se me daban bien más que nada eran los mercados, ¿no? Entonces empezó la broma ahí en la sala de contratación de, Víctor, ¿qué va a hacer mañana el mercado? Porque es muy, muy importante en las mesas de negociación tener el feeling de cómo va a abrir al día siguiente, porque tienes acumuladas órdenes, no sé si habéis trabajado como brokers, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, la broma le llegó al jefe, pero era un poco broma, a ver, a mí no se me daría mal, supongo, pero era un poco broma. Pero llegó al jefe y entonces dijo, vamos a montar un departamento de gestión de carteras y como me han dicho que se te dan bien los mercados, porque todo el mundo te pregunta, que insisto, era medio broma aquello, ¿no? En la mesa, ¿qué va a hacer mañana el mercado? Pues me nombraron, me encargaron montar el departamento de gestión de carteras. Entonces ya entré en lo que es gestionar carteras, digamos, ayudar a los clientes a invertir, ¿no? Y luego ya me independicé para montar, bueno, lo primero, me di cuenta rápidamente que había un conflicto de interés. Es decir, básicamente en este sector todo va de colocar un producto y ganar una comisión. Y yo decía, ¿dónde queda el interés del cliente, no? Y yo me di cuenta también, y no es porque sea un santo, me di cuenta de que la confianza aquí es un activo. Es decir, que es para el cliente y lo es para la empresa. O sea, todo el auge de la banca privada suiza se debió a la confianza, a que te podías ir, no aparecer en 2 años y sabías que tu dinero se cuidaba, todo era confianza. Y aquí esto cada vez brillaba más por su ausencia, ahora es peor, de hecho, ¿no? Entonces, en aquel momento dije, hombre, pues hay un hueco de mercado para alguien en que te puedas fiar. Entonces, en aquel momento ya empezaba a haber muchos fondos de inversión en España, llegaban las gestoras extranjeras, etcétera. Entonces me di cuenta de que los fondos de inversión iban a ser el nuevo activo. Entonces solo había acciones y bonos. Entonces dije, hombre, pues si llega un nuevo activo en la práctica, como ahora pasa con el Bitcoin, que son los fondos de inversión, yo puedo montar un negocio que haga lo mismo que se hacía con acciones y fondos y bonos, es decir, asesorar, intermediar y gestionar carteras de fondos. Como no tenía dinero para montar una sociedad de valores, no podía hacer las 2 segundas, pero sí podía montar una empresa de asesoramiento financiero en la mayor medida posible independiente, que se llamó Profim, Análisis y Selección de Fondos. No teníamos producto propio, como ocurre ahora con Nextstep, y elegíamos lo mejor del mercado para nuestros clientes. Claro, eso aportaba un nivel de independencia, de objetividad, de profesionalidad que no existía. Y bueno, afortunadamente nos fue bien. Empezamos muy pequeñitos, con lo cual tampoco, pero fue muy bien.
y ese fue, digamos, el siguiente paso. Luego ya pasé. Ser empresario es muy duro, vosotros supongo que ya lo sabéis, incluso aunque te vaya bien. Yo siempre digo que yo he montado 2 empresas, las 2 me han ido bien, pero no montaría una tercera. Porque es hasta que, por muy bien que te vaya, a veces dices, esto no merece la pena, ¿no? Entonces llegó un momento que se me complicó la cosa tanto, había socios financieros que cuando vieron que aquello iba muy bien, dije, esto para nosotros y tal, no sé qué, bueno, en fin, cosas feas. Y entonces ya me estuve trabajando para otra empresa como editor de estrategia. Era un poco complicado porque tú dabas una propuesta, pasaba por 12 personas que al final aquello se quedaba en nada. Tú eras el responsable si salía mal, pero no eras el responsable si salía bien, y estaba en una situación un poco incómoda, y en eso llegó la digitalización. Entonces me di cuenta que el negocio que yo hacía de asesoramiento financiero independiente en Profim se convertía en algo mejorado a tope, muchísimo mejor, muchísimo más productivo gracias a la digitalización. Entonces monto Nextstep hace ahora 5 años aproximadamente, y hasta hoy, en ese periodo, que en realidad no han llegado a 4, porque entre que empezamos, nos pilló el COVID, todo aquello, son como 4 años, hemos crecido mucho, hay ya más de 3.000 clientes, asesoramos teóricamente a más de 1.000 millones, pero la gente en Internet no te cuenta todo lo que tiene, yo tampoco lo haría. Como le das las indicaciones por porcentajes, a lo mejor nos pasa de ver que gente dice, no, bueno, es que no tengo 100.000, tengo 1 millón, ¿no? Y el último paso, que se seguirá llamando Nextstep, pero que sería para mí el last step, es que ahora a mí me va forzando la tecnología, porque ahora llega la IA. En este negocio que nosotros hacemos, la IA la IA va a ser fundamental detectar dónde va a generar más productividad, más negocio, más rentabilidad. Pues igual que yo que sé, donde más lo puede generar es en una fábrica en que todo se automatiza. Aquí, no por automatización, nosotros siempre habrá personas en este negocio, pero las posibilidades que da la IA es como si yo, cuando monté Nextstep, porque aunque bueno, no me iba mal el trabajo que estaba, pero dije, tengo que hacerlo yo. Si lo hace otro, me voy a pegar un tiro si luego lo monta otro, habiendo sido yo el primero en hacer algo así. Fue sobre todo por la llegada de la digitalización. Digamos, ahora quiero montar la aportación de la IA al asesoramiento financiero independiente. Ese es probablemente ya mi último paso, porque luego ya dejé de dar la brasa y me dediqué a la horticultura. Pues después de habernos contado toda esta trayectoria, que son muchos y muchos años. Es que ha sido un poco largo, pero es que son 30 años. No, son muchos años. Sí, y lo ha contado 5 minutos, o 10. Yo creo que yo que no tengo ni la mitad de experiencia, tardo más. Sí. Lo has resumido muy bien. Y creo que es importante que la gente conozca, aunque tú hayas dicho al principio como que era lo que menos le interesa a la gente, yo creo que es muy importante que sepan que el que están escuchando, la persona que están escuchando tiene un cierto bagaje profesional que le permite hablar con autoridad. Si me permites una cosa, creo que es importante. En los mercados la experiencia es mucho, Tampoco hay que pasarse, pero la experiencia ayuda muchísimo. Vas cogiendo mucho, porque los mercados no son solo economía. Las reglas de los mercados son fundamentales. Perdona. No, iba a comentar que con tantos años a tus espaldas, has pasado por crisis, por burbujas y muchas modas de mercado. Entonces, te quería preguntar qué has aprendido, qué cosas has aprendido que la mayoría de la gente pues no ha interiorizado o sigue sin aprender. Qué buena pregunta. Pues así, lo más importante para mí, lo primero es que hay que tener mucho cuidado con el ruido. Y ahora el ruido es brutal, porque las redes son como extremas, ¿no? Hay cosas buenísimas como lo que hacéis vosotros y otra gente. Yo estoy sorprendido, habiendo tratado con muchos medios, etcétera, del nivel tan bueno que hay en muchos podcasts, ¿no? Que bien te preguntan, que bien conocen el mercado, cómo saben de lo que hablan, y entonces eso aporta muchísimo. Pero por las mismas vivimos en un mundo en el cual hay un ruido que no había antes. Había siempre, Entonces tú tienes que en los mercados distinguir el ruido sano del ruido que genera confusión. Te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé, la forma de vender que utilizaban las entidades financieras para atraer clientes era hágase rico. Época de Mario Conde, todo aquello. Entonces era un poco los yuppies y toda aquella historia, y todo se transmitía hazte rico. Fíjate que ahora, para generar el clickbait, para generar seguidores y tal, lo que funciona más es meter miedo. De hecho, nosotros lo notamos. Nosotros solemos meter a lo mejor algún tipo de
de título o miniatura Sí. que atraiga a ese miedo, no porque nosotros vayamos a hacer clickbait, sino porque a lo mejor el invitado lo ha comentado, cree que hay una crisis o lo que sea, pero a lo que te venía a contestar era el hecho de que notas que es como que lo Sí. que le mueve a la gente. No, y por eso lo pide a lo mejor el invitado y porque es así. O sea, está comprobado psicológicamente. Esto se lo oía a Elon Musk, que venimos, en el fondo, somos, no digo que seamos primates, pero en lo básico venimos de estar en la selva. Entonces, ¿qué es lo que llama más la atención? No ya te llama la atención levantarte y decir qué bonito día. Cuando se levantaba el hombre primitivo, lo que primero pensaba es tengo que comer y segundo que no me coman. Y lo que estás es al loro de que no te coman. Entonces, esas cosas básicas están en el cerebro. Entonces, ¿qué te llama la atención? Cuando a ti te dicen, mañana explota la crisis, lo abres porque quieres saber por qué, y es humano. Pero claro, eso crea un problema. Y es que hay gente que eso sabe manejarlo y dice, lo tomo como información pura, soy objetivo, tiene sentido. Y también miro cosas en las que alguien que respeto, ¿eh? Aquí también hay que hacerse un listado en Twitter o aquí hay que hacerse, y eso es lo útil. Pero hay mucha gente que se ha perdido lo que ha sido una época de bolsa buenísima. Los últimos 5 ha habido caídas fuertes como fue el COVID y tal, pero con una recuperación relativamente rápida, como fue hace poco los aranceles, pero en general el único año verdaderamente malo, largo, de realmente estar totalmente fuera, etcétera, fue 2022. Pero quitando eso, y mucha gente, como le contaban todas las mañanas que iba a explotar, pues esto la burbuja no es de ahora. Hablar de la burbuja de la tecnología, yo llevo oyéndolo, ¿cuánto? 5 años. Vamos, en pleno 2023, que llegaba la inteligencia artificial a los mercados, o sea que tú puedes decir a partir de ahora ten cuidado, pero es que estaba llegando y se hablaba de los precios de la tecnología como una burbuja. Claro, esto a lo que iba es que ha generado un ruido negativo que a mucha gente le ha supuesto un gran coste de oportunidad. Yo no paro de ver gente que se ha perdido este rally alcista de largo plazo que hemos tenido. Y eso a mí me parece más, yo ahí juzgo duramente, porque me parece una estafa digital. Es decir, has hecho que mucha gente que podía invertir y ganar dinero se lo haya perdido. No desde luego nuestros clientes, pero muchísima gente. Y claro, eso pues es ruido negativo y hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, cuidado con el ruido. Hay que hacer un ejercicio muy grande de si te asesoras o sigues gente, elige bien. Para mí, yo miro ahora antes mi cuenta, las cuentas de Twitter que sigo, que el Financial Times. O sea, me aporta más. O sea, fíjate qué extremas son las redes, porque hay gente buenísima que sigo, los tengo ya ahí y lo recomiendo a todos los que están ahí. Me ha llevado años tener ese listado y ahí me da una visión del mercado mejor que un Financial Times que tiene mucho sesgo también, político, etcétera, que también, por supuesto, leo porque tengo que leerlo. Entonces, ese es el ruido bueno. Esto es como el colesterol, ¿no? Que hay un colesterol malo y un colesterol bueno, ¿no? Entonces, el colesterol bueno, el ruido bueno es ese. Las buenas cuentas de Twitter, los buenos canales de YouTube, etcétera. El ruido malo es toda la gente que utiliza el ruido para captar tu atención, pero que su negocio es otro. Su negocio no es que tú ganes dinero, su negocio es que ellos tengan más visionados, que es legítimo, pero hay que entender que ese es su negocio. Su negocio no es que tú ganes dinero, su negocio es generar visitas, tener seguidores, vender libros. O vender periódicos, bueno, medios o lo que sea. Entonces, claro, distinguir el ruido bueno del ruido malo sería la primera. La segunda, en los mercados no gana normalmente el más inteligente, gana el más valiente. Hay que saber ser contraintuitivo, hay que saber comprar cuando todo el mundo está vendiendo, hay que, como dice Warren Buffett, hay que saber ser, él dice avaricioso, yo diría ambicioso cuando todo el mundo es temeroso. Él dice greedy, que es como avaricioso pero en suave. Entonces, hay que saber ser avaricioso, vamos a ponerlo así, vamos a respetar sus palabras, avaricioso cuando todo el mundo es temeroso y temeroso cuando todo el mundo es avaricioso, y eso es muy difícil. De hecho, desde mi punto de vista, el papel del asesor financiero muchas veces es parecido al del asesor, al del entrenador personal, que con su ayuda tú haces cosas que no harías solo. Por ejemplo, si un entrenador personal es bueno, te va a ayudar a levantar más peso o a hacer ciertas cosas que tú... ¿Por qué? Pues porque va gradual, te ayuda a estirar primero, sabe cómo hacerlo. Entonces, nuestro papel muchas veces es evitar que la gente deje de ganar dinero por no saber ir contraintuitivamente. Por lo tanto, hay que saber ser contraintuitivo, y para ser contraintuitivo hay que ser valiente. Hay que tener la capacidad,
una cierta base de hacerlo. Yo creo que esos dos, y evidentemente el tercero. El comisionista no es un buen asesor. Ya sé que tiro para casa, pero es verdad. O sea, un comisionista es un comisionista. No sé si os lo he dicho antes hablando fuera de cámara, pero en el Reino Unido, para tú poder decir que eres asesor financiero, con esas palabras, está prohibido decirlo si estás cobrando de las entidades financieras, de los gestores, de tal. O sea, entonces eres un distribuidor. Puedes decir, soy un distribuidor de productos financieros, pero para decir soy un asesor financiero, no ya independiente, para decir que es un asesor financiero, tienes que ser independiente, si no ya no puedes decirlo. En Suiza pasa algo parecido y en Holanda creo que también, no sé si algo así también en Suecia. En fin, que el distribuidor de productos es legítimo y a más productos tenga y tal y mejores y genial, está muy bien que exista el Corte Inglés o que exista Amazon, pero son vendedores. No tienes que verlo como tu asesor. Si en el Corte Inglés no tienen en sus tiendas de allá abajo, no tienen una marca, no te la van a recomendar y a lo mejor es la que te viene mejor para una cosa. El asesor financiero es más como el médico, entonces tienes que saber distinguir esa diferencia, so pena de convertirte en de que solo sirves para que te coloquen productos. Eso no es tu interés. Yo creo que esas tres serían las más importantes. Antes de que pases a la siguiente pregunta, iba a comentar dos cosas. La primera es que suena muy lógico. Suena tan lógico que te hace reflexionar un poco el por qué no sucede esto en España, aunque ahora profundizaremos en el siguiente bloque. Y lo segundo que quería recalcar para la audiencia es el hecho de la importancia de seguir a buenas cuentas en Twitter y en YouTube, hacer bien el filtrado, porque se suele decir eso de que eres como la media de las 5 personas con las que te rodean, y lo mismo, no tienes a todas esas personas cerca para hacerlo, pero por suerte vivimos en la época de Internet y podemos estar conectados a esas personas. Sí. Y saber a quién seguir, a quién escuchar y demás, y alejarte sobre todo, lo que tú decías, del ruido malo y acercarte al ruido bueno, creo que se infravalora como ventaja a la hora de poder componer capital a largo plazo. Si fuera yo el que hago el podcast, o sea, y sacara un titular, usaría ese. Es decir, hay que saber, entre ellos, eres la media de las personas con las que te rodeas, has dicho, ¿no? Pues en finanzas es fundamental. En finanzas hay que tener un primo de zumosol. Tú puedes invertir solo, pero tienes que la información es totalmente vital y es poder, la información de calidad, eso serían las 5 cosas con las que te rodean, y yo añadiría, nosotros como asesores no tocamos dinero, somos como el primo de zumosol, muchos de mis clientes saben casi tanto como nosotros, o tanto como nosotros, pero es bueno tener a alguien que está en el mercado, que está más encima, y nosotros como asesores, yo no te voy a decir cambia de banco ni nada, yo te voy a decir, ¿con qué bancos trabajas? Vale, pues si yo fuera tú, esto es lo que compraría en esos bancos. Y cuando vendería y cuando todo. Pero muchos de nuestros clientes nos tienen más como una fuente de información, en este caso ya asesoramiento, ideas concretas con nombres y apellidos, más, y nosotros de hecho nos adaptamos a las entidades con las que trabajan. No, y también yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, iba a añadir que en el punto número 2, ese aspecto de ser contrarian, François Rochon lo asemeja a un comportamiento antropológico. François Rochon porque si no lo conocen, es un gestor de fondos canadiense, se llama Giverny Capital, y siempre dice que en los mercados hay que ser contrarian y que no todo el mundo vale para eso, porque antropológicamente en las tribus, quien se comportaba como la manada tenía más posibilidades de sobrevivir. Cuando iba a cazar y sonaba un ruido entre los arbustos, pues lo más lógico era salir corriendo, no ir a ver qué era. Totalmente. Yo matizaría que esto, que a veces, hay una frase que dice, la tendencia es tu amiga. Hay que aprovecharse lo que hace la manada, ¿eh? Lo que no hay es que quedarse con el florero. Es decir, que no seas el que al final se queda solo, esta anécdota del florero, hoy me tocan anécdotas de boomer, pero también mi jefe cuando empecé a trabajar, que no me contó casi nada, porque, digamos, no era su papel, pero me dijo, mira, Víctor, esto es como el juego de la silla, pero con un florero. Entonces hay un florero que la gente se va pasando y va sonando la música. Y hay un momento que deja de sonar la música y quien pierde es el que se queda con el florero, porque además queda como más ridículo, ¿no? Entonces hay que seguir el juego, hay que aprovechar la música, pero hay que saber cuándo es mejor que se quede otro con el florero. Y en las compras igual. Hay momentos en que toda la manada está huyendo y tú tienes que pensar, pero hay un bicho de verdad. Esto ha pasado con esto de la burbuja tecnológica. Es que la burbuja y de momento pues mucha gente se ha perdido esto, se ha ido fuera, se ha quedado fuera, pero luego analizas el PER de Nvidia, Forward y, bueno, lo aclaro para la gente que no sabe. Por decirlo muy sencillamente, el PER es la valoración que se utiliza más en el mercado financiero para las acciones o los mercados.
Y para que sea muy fácil, a más alto peor, más caro, y a más bajo más barato, así de sencillo. ¿Qué es alto y barato? Pues la media del S&P es 17, 18 más o menos, histórica, ¿no? Pues claro, 25 es algo caro, pero es que pensemos que en la burbuja del año 2000 Microsoft estaba, creo recordar, a 70. Es decir que luego miras y dices, ¿está el león o no está el león? Entonces miras y dices, hombre, PER medio de 30 que no llega en la tecnología, en los grandes valores tecnológicos, que son los que más crecen, que sus beneficios están creciendo, las ventas al 30, 40, 50%, sus beneficios al 14, 15%. Es, hombre, o sea que sí, han subido así, pero es que los beneficios han subido así. La burbuja es cuando las cotizaciones suben así y los beneficios se quedan aquí. Entonces, eso es la burbuja, es que es físicamente esa la burbuja. Entonces, miras y no hay eso, entonces no hay león. Entonces dices, pues corran porque yo me voy a comer, que lo que ha dejado aquí el león es un antílope estupendo que me llevo yo para casa. O sea que hay que jugar, los mercados son muy complicados, porque no hay verdades absolutas, porque tienen una parte muy intuitiva, psicológica, entonces a veces algo que parece caro tiene su relatividad, pero sí, como concepto, saber tener criterio y saber ser contraintuitivo, no siempre, pero cuando toca, es muy, muy importante. Yo creo que eso que dice François Rochon de que solo un número de personas... 5% que ponía él por poner un número. Correcto. Pero sí es cierto que probablemente hay un número de personas que no sea capaz de tener esa valentía a lo mejor de llevar la contraria al mercado o cosas por el estilo. Pero bueno, para eso existe la figura del asesor financiero. Claro, como un entrenador personal. Yo nunca... Ponte un deporte complicado como el golf. No puedes aprender golf solo, incluso aprender al tenis, luego tienes que tenerlo en el codo, porque yo no juego al golf, pero juego mucho al tenis. Entonces, hombre, si puedes tener a alguien que te enseñe a no tener vicios, entonces, pero es mucho más fácil. Por añadir un ejemplo numérico a lo de François Rochon, o como se llame, que no lo conozco, reconozco, pero vamos a ver, esto es como un circuito cerrado, como un rallador. En la práctica, en los mercados, para que haya uno que gane un 30%, tres tienen que perder un 10%. No es un circuito cerrado porque entra liquidez y sale, pero en conjunto el sistema financiero mundial, las bolsas, la capitalización bursátil no varía en un 50% de un día a otro. Por lo tanto, básicamente, en unos meses es un circuito cerrado donde hay una liquidez y unos inversores. Ese pues se llama la bolsa. Entonces, en esa bolsa, para que uno se lleve un 30, tres tienen que perder un 10. Es un mercado donde hay que saber ir contra la mayoría. No todo el tiempo. Hay que saber utilizar a la mayoría, como hacen los políticos, pero hay que saber cuándo descolgarse de la mayoría. Y eso es un arte. Pero bueno, es lo que tratamos de aportar. Hablábamos al principio, ¿qué podemos aportar? Este tipo de cosas. Y como hoy vamos a hablar de asesoramiento macro y cómo protegerse, te quería preguntar, ¿cuál dirías que es el error más común que comete la gente con su dinero? Bueno, uno muy habitual en España es no entender que existe el café solo y existe el manchado. Es decir, que la gente entiende que invertir en bolsa es muy arriesgado. Hombre, si inviertes el 15 o 20% de tu patrimonio en fondos de renta variable no es muy arriesgado. Puedes tener un año malo en que pierdas algo, pero en conjunto tu patrimonio no se va a ver muy afectado. Y a cambio tienes mucha liquidez y fíjate, por ejemplo, cuando sube la bolsa como sube. Entonces, que esa tendencia en España, sobre todo, a no entender que, por ejemplo, mucha gente está en un depósito y piensa que que tiene que invertir en fondos de inversión es pasar directamente a la guerra, ¿no? No entienden que hay lo que se llama el inversor conservador. El inversor conservador es alguien que va a tener algo de riesgo y que no va a ganar como Warren Buffett o como Druckenmiller o alguien así, pero va a mejorar significativamente un 1 o un 2% su rentabilidad anual, cogiendo un riesgo relativamente pequeño. Este es un riesgo muy grande. Por supuesto, todos los que he dicho antes, que en el fondo son errores, es decir, no saber ser contraintuitivo, pensar que el comisionista es un asesor, que el vendedor es un asesor, eso es muy grave porque al final, y esto pasa en todo, en banca privada, en banca personal, etcétera, no entender el conflicto de interés, el ruido, escuchar el ruido negativo porque te llama más la atención. Tú te das cuenta que en las redes, y no digo vuestro caso que es más de formación, de indagación, de tal, pero de la gente que opina en las redes, no trabaja en los mercados financieros. La gente que da recomendaciones, de hecho, en las redes, aunque luego sean genéricas, y te dice, no compres porque hay una burbuja, no compres que Trump va a invadir Groenlandia mañana, lo que sea, la crisis esta que viene pasado mañana,
todo este ruido, toda esta gente, en general, la gente que habla en Twitter, influencers de Twitter, de YouTube, no han trabajado, ni invierten ellos, o sea, no invierten su dinero. Digo, lo sé porque muchos conozco, no asesoran a terceros, o sea, no se juegan nada, y por lo tanto, y lo ven desde la grada. Entonces, claro, yo entiendo que entre la gente que sí se dedica a esto hay gente como todo, buena, mala y medio pensionista. Pero yo requeriría, si soy un inversor, que por lo menos a las personas a las que sigo se hayan dedicado alguna vez a esto. Porque es que es como yo si veo un consejo, yo no soy muy de seguir consejos que vean en las redes sobre medicina, volviendo a esto, pero porque por lo menos sea un médico. Entonces esto es un gravísimo error que diría que se produce ahora. ¿Y qué más? Yo creo que esos serían los más importantes, sí. Pasando ya al bloque de asesoramiento financiero, vamos a tratar no de repetirnos porque ya hemos dado pequeñas pinceladas, pero nos gustaría que la gente entendiera bien cómo funciona el asesoramiento financiero en España. Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo realmente funciona el asesoramiento financiero en España hoy en día? Bueno, en España básicamente no hay, como se entiende en Estados Unidos o Inglaterra, donde el asesor tiene que ser alguien que no tiene un conflicto de interés, que se dedica exclusivamente a asesorar a su cliente, como un abogado, como un médico o como un fiscalista. Esto aquí casi no existe. Hay diversos grados, pero básicamente somos muy pocos. Por lo tanto, poco hay que comentar, porque ya digo, como tal, no existe. Esa es la cruda realidad. También quiero aclarar que sí va habiendo cada vez más, cada vez se nota más, gente como nosotros crecemos mucho y la gente se va dando cuenta. Muchas veces no es porque la gente no se dé cuenta, yo quiero aclarar eso. Lo que ocurre muchas veces es que la gente no piensa que no existe. O sea, la gente da por hecho que tú tienes que ir al banco a hacer lo que te diga el banco. No se dan cuenta que tú puedes seguir trabajando con tu banco y preguntarle a otro qué hacer, otro que sea independiente. Y que además, como te va a hacer ahorrar mucho dinero, vas a lo que le pagues te lo vas a ahorrar. Pero claro, esto no lo sabe mucha gente. O sea, yo lo que más he oído, pero ya desde Profim, desde cuando monté esta primera empresa hemos comentado, el comentario que más he oído yo en la oficina era, no sabía que existía esto. Cuando era una oficina, y ahora lo oigo pues online o lo que sea, no sabía que existía esto. O sea, como yo inicialmente no sabía que un móvil podía hacer fotos. Más o menos esa es la situación. ¿Y qué tendría que pasar para que el sistema de asesoramiento financiero se desbancarice? O sea, realmente, ¿qué soluciones reales hay para que pase esto? Está complicado porque antes hemos comentado, ¿por qué en Inglaterra el 50% del asesoramiento es independiente? El 50% de todo lo que se hace en Inglaterra, en el Reino Unido, es independiente. En Estados Unidos también. En muchos países, en Holanda, países así muy avanzados, estamos hablando de un 20-30%. En Alemania creo que es como un 20%, o sea, es mucho más que aquí. Entonces, ¿por qué allí sí y aquí no? Yo creo que todo depende, todo se basa en que hay un oligopolio. En dos cosas. Uno, hay un oligopolio bancario. Y no lo digo por criticarlo, es una realidad. O sea, hay un oligopolio en la banca que ninguno ha pensado en hacerlo. En Estados Unidos funciona más la competencia. Es decir, ¿por qué ha crecido tanto BlackRock? No es por los fondos de gestión activa, es porque han ofrecido ETFs o fondos indexados en el caso de Vanguard. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos es que alguien, como son más competitivos y se respeta más la competencia y hay más competencia, alguien dijo, hombre, si un fondo de la competencia cuesta el 1,80% o el 2% y lo único que hace es replicar al SP500, yo voy a crear una cosa que se llama fondo indexado, que solo cuesta un 0,30, o sea, 3 veces menos, y ¿qué voy a hacer? Voy a ganar menos en el fondo, pero me voy a comer a la competencia. Voy a quintuplicar mi volumen, aunque reduzca en un 30 o lo que sea, en un 60% mis ingresos por comisiones, voy a disparar mi volumen y al final me salen los números. Y así ha sido. Hemos pasado de que antes, no diré nombres, pero entidades gestoras que tenían muchísimo peso, se las han comido entidades que hacen indexados o ETFs. ¿Por qué? Porque han sido listos y han dicho, vamos a remover el mercado, vamos a meter aquí en el mercado una bomba que lo que nos permita es ganar cuota de mercado. Y al final esa cuota de mercado, además, una vez la has ganado, luego puedes vender otras cosas. Por ejemplo, BlackRock ha ganado la cuota de mercado básicamente con ETFs. ¿Qué ocurre? Que ahora empiezan a colocar fondos de private equity que sí que dejan unas comisiones muy altas.
Eso sería otro tema a hablar, pero la realidad es que una vez han ganado los clientes sí pueden colocar otras cosas y bueno, muchas cosas, ¿no? Y empieza la venta cruzada. Pero eso aquí no ha ocurrido. Aquí en España, esta anécdota la digo siempre, pero es un poco la que lo define perfectamente. En España, cuando yo ni siquiera trabajaba, o sea, en el Pleistoceno, los bancos se reunían físicamente en un restaurante todos los años y era conocido, un restaurante muy caro, muy bueno de Madrid, y una vez al año se reunían para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a remunerar el ahorro. Pero así de claro. Y ya está. Y un día, ¿qué hizo que el Banco Santander diera el salto que dio y se convirtió en uno de los mayores? Era un banco relativamente pequeño, casi regional. Bueno, no tanto, pero pequeño, no era el Banesto, no era el Central, no era tal. ¿Qué pasó? Que Emilio Botín padre, que además había trabajado en Estados Unidos, etcétera, dijo, no, yo quiero competir. Dejó de ir a estas reuniones y sacó una cosa que se llama las supercuentas, y donde los demás en un depósito te pagaban, yo qué sé, ponte el 2%, él pagaba el 6%. Y además en una cuenta remunerada que era líquida. ¿Qué hizo? Se trajo los depósitos de todos los demás. Claro que pagaba mucho más, pero se convirtió el banco en uno de los más grandes del mercado, aparte de por otras cosas que hacía muy bien, comprar y vender negocios, etcétera. Entonces, esto aquí no ha ocurrido. Está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Inglaterra. Luego está la legislación. En Estados Unidos y en Inglaterra, que son los mayores exponentes de donde haya solamente financiación independiente, se cuida más al cliente, se cuida más al consumidor. No puede ser que se pueda decir que tú estás asesorando cuando tú estás colocando solo fondos de 3 gestoras, porque son las que más te pagan. Entonces, la legislación también ha tirado por ahí. Y en Europa se ha querido hacer. La Unión Europea hasta hace poco ha querido eliminar lo que se llama las retrocesiones. Es decir, si cobras retrocesiones, vale, pero entonces no puedes decir que eres independiente. De hecho, no se puede, pero bueno, se hace. ¿Puedes explicar qué son las retrocesiones? ¿Qué es una retrocesión? Para pues eso, que imagínate que yo soy un asesor no independiente. Entonces yo coloco mis productos de Víctor Álvar González y los productos de 6 o 7 gestoras que me pagan la mejor comisión posible. Entonces, esa comisión que me pagan las gestoras por colocar sus productos y no los de otros, se llama retrocesión de comisiones, que es de la comisión de gestión de esas gestoras, y esto es alucinante, esto es curioso. Imagínate que es un fondo de renta variable por el que se paga el 1,80%, que es una media de comisión. El gestor de ahí es el que se lleva menos que el distribuidor. Es decir, que el gestor de ese fondo, que estamos diciendo que, imagínate, que se llamara así World Stocks, tiene una comisión del 1,80% anual de gestión. Vale, yo por colocarlo, si soy un colocador importante, un gran banco, una gran sociedad de valores, etcétera, o mis agentes, me llevo más que él. Es decir, me llevo a lo mejor el 60% de la comisión de gestión. O sea, el que gestiona se lleva menos que uno que lo único que hace es colocarlo y se olvida. Pues claro, esto es como escandaloso. ¿Pero qué ocurre? En la Unión Europea la Comisión ha querido modificar esto y de hecho algo están haciendo para lavar un poco la cara al tema, pero no lo han tocado. ¿Pero por qué no se puede? Pues muy sencillo. Porque esas retrocesiones, su importe son 6.000 millones de euros todos los años. Es como los ETFs. Si a los ETFs no se les hubiera puesto, no se les pusiera barreras de entrada, pasaría como en Estados Unidos, que el 50% del mercado son ETFs. Pero si es un fondo de tercera generación, más rápido, mucho más barato, etcétera. Pero allí compiten. Entonces aquí se les ha puesto una barrera que es que no tienen la ventaja fiscal de los fondos tradicionales, con lo cual juegan en desventaja. Claro, pero es que si aquí no se hiciera eso, la mitad, como ha pasado en Estados Unidos, de la gente vendería sus fondos tradicionales, o ponte el 30 o 40% para comprar ETFs, porque es más barato, etcétera, etcétera, y mucho más rápido y todo. Entonces, claro, hay un oligopolio y hay unos lobbies, que es una realidad, además son reales, y que han dicho, no, esto va a ser que no. Y eso es el motivo por lo que, y donde esos lobbies o ese oligopolio es más fuerte, por ejemplo, hay más competencia, por ejemplo en Holanda, hablando de un país de la Unión Europea, que hay en España. Entonces aquí hay menos asesoramiento independiente. Va en función de cómo se cuida el cliente y cuál sea el poder del lobby y cuál sea el nivel de oligopolio. Dicho esto, hay agujero en la muralla. O sea, hoy en día tienes asesores independientes como nosotros, realmente independientes, que por cierto, para decir que eres independiente tienes que estar certificado. Es decir, que no puedes decir eres independiente porque me siento muy independiente, tienes que estar certificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
que no cobras lo que ellos llaman incentivos, que son las retrocesiones, ni tienes un producto propio que vender, pues si no vas a vender ese, claro. Entonces, eso está regulado y todo. Pero bueno, hay gente que dice, no, yo es que soy independiente de la banca, yo soy independiente me siento muy independiente, hago planificación independiente, se usan trucos. Esto estaría prohibido en Inglaterra, te quitan la licencia. Entonces, bueno, pues se va trampeando, pero al final es un conflicto de interés. O sea, al poder financiero no le interesa, y es un poco ridículo, porque por ejemplo nosotros no le decimos a la gente que cambie de banco, le asesoramos sobre los fondos de su banco, o sea que no le obligamos ni siquiera a pedir un fondo que no haya, pero... Te iba a preguntar si lo de que la CNMV te acredite como asesoramiento independiente, ¿te refieres a las EAFIS o esto va aparte? Cualquiera que asesore, o sea, cualquiera que diga estoy asesorando, sea una sociedad de valores, sea un banco, etcétera. De hecho, en algunos esto está avanzando bastante. Bueno, hay que aclarar, por ser justos, ya hay bancos que diferencian el asesoramiento. Bueno, a ver, el asesoramiento financiero independiente siempre ha existido, pero era solo para muy grandes fortunas. Tienes que tener 20 millones de euros. No quiero decir nombres, pero ha habido ya varias entidades desde hace tiempo y algunas sociedades de valores importantes, etcétera, que a partir de 10 millones, por ejemplo, de euros, piensa que nosotros no tenemos mínimo, o sea, nosotros tenemos clientes de 50 y 40 mil euros, pero para que fíjate lo que cambian las cosas. Pero antes, si tenías 10, 20 millones de euros, automáticamente tu banca privada en muchos casos ya era independiente, fuera de España, por supuesto, en Suiza, en un tal. Y aquí en gran medida, pero ahora ya hay alguna entidad, en honor a la verdad, que ya ofrece separado el servicio de asesoramiento independiente y el no independiente. Y en el independiente ya han bajado mucho el nivel, pero cuando digo que han bajado el nivel digo que es mínimo 1 millón de euros. Pero sí se está notando ya el cambio y se notará más, porque la gente no es tonta, la gente todas las cosas las entiende, lo que pasa es que no las conoce, pero luego lo oye y dice, bueno, ¿y qué hago yo? Yendo ahí a mi banco, me colocan un fondo, me colocan el más caro, el que les deja mayor comisión. Luego, además, nadie me dice cuándo venderlo. Si me meten en gestión, me cobran por una gestión que luego veo que tampoco me aporte tanto. En fin, la gente se irá dando cuenta. Y antes de la última pregunta, para pasar al bloque de la visión macro, comentaste lo de la transferencia de fondos, esa ventaja fiscal que existe solo en España. ¿Crees que seguirá existiendo durante mucho tiempo más? Esa es una pregunta complicada. A mí me parece muy justa, porque pienso que si el cambio de vivienda propia no tiene por qué tributar, ¿por qué va a ocurrir con el ahorro propio? También pasa indirectamente, tiene tratamiento fiscal positivo, por ejemplo en Estados Unidos el tratamiento en la inversión de largo plazo. Si va a ocurrir no lo sé, me parece complicado. ¿Sabes por qué? Porque en España, gracias a eso, se ha popularizado mucho los fondos de inversión. Tú piensas que en fondos de inversión de los que estamos hablando aquí nosotros, que son de inversión, de renta variable, renta fija, tal, no hay tanto dinero comparado con todo el que está en fondos garantizados, fondos de renta. La banca ha utilizado los fondos mucho en sustitución de los depósitos con un tratamiento fiscal mejor. Entonces, claro, primero, si lo quitas, le pisarías un dedo, un pie importante a la banca, pero muy importante. Segundo, en fondos de inversión invierte gente de todos los colores políticos. Es decir, no, es que solo afectaría a los ricos, para nada. Para que te hagas una idea, la media de inversión en fondos en España está como en 30.000 euros, O sea, es algo que está muy distribuido entre todas las capas sociales, por lo cual de repente le meterías un palo fiscal. Lo que pasa es que, bueno, es que es un poco complicado porque ahora vienen palos fiscales, es decir, hay un problema con las pensiones, que si queréis luego hablamos de él. Hay un problema de gasto público cada vez mayor, hay que invertir 800.000 millones en armas. Todo eso va a salir de los impuestos, tiene que salir de los impuestos porque el Estado no se va a apretar el cinturón, eso ya no podemos olvidar. Por lo tanto, hay riesgo de que el Estado en un momento dado diga, pues ¿dónde sacamos esto? Como a los ricos, eso queda muy bien decirlo, pero los ricos tienen formas más que de sobra para evitar el exceso de presión fiscal, pues vamos a sacarlo de donde podamos y eso podría ocurrir. Yo no lo sé, creo que sería un error, pero no lo sé, a ver qué deciden los políticos. Y por último, antes de pasar a la parte de la visión, tu visión macro sobre el mundo y demás, hablaste antes de que el asesoramiento siempre ha sido como para ricos, sobre todo el independiente. ¿Crees que hoy en día
el asesoramiento independiente solo para los ricos o que las cosas están cambiando? Bueno, están cambiando porque existimos empresas como nosotros que vamos por lo que nosotros cobramos, que es gracias a la tecnología, entre otras cosas. Un servicio básico nuestro cuesta 70 euros al trimestre, 210 euros al año. Ya un servicio de asesoramiento independiente nuestro con asesor, aunque sea online, cuesta como 500 euros al año, un poco más si es el premium y es un asesor personal con teléfono. Son cifras muy razonables que además luego se quedan en nada por el ahorro en comisiones, porque en el momento que tú vengas de cualquier banco comercial y yo te diga, incluso sin cambiar de banco, cómo puedes ahorrarte dinero vía clases limpias, indexados, etcétera, pues ya te ahorra una pasta, con lo cual esto ya está cambiando en pequeño con nosotros. Ya lo estamos viendo en la banca porque, ya te digo, ha pasado de exigirte 10 millones a exigirte uno a alguna entidad, otras 5, pero ya está bajando y ya es una exigencia, entonces yo creo que ya estamos viendo ese cambio. ¿A qué velocidad irá? Pues no lo sé, no tengo la menor idea de a qué ritmo va a ir, pero entiendo que más lento que en otros sitios, pero es... Además luego hay otra cosa que va a ser muy importante. Es verdad que la comisión, el lobby bancario, no ha facilitado, por no decir no ha permitido, que desaparezcan las retrocesiones o que solo se pueda llamar asesor el que es independiente, como pasa en Inglaterra o en Suiza. Ahora bien, lo que sí parece es que en la nueva legislación van a estar muy duros en dejar esto claro. Es decir, primero explicarle muy bien a la gente que el asesoramiento del banco no es gratis. Es decir, que te están cobrando una pasta, solo que no te la enseñan. Y ahora se esconde mucho y todo eso, es obligatorio ponerlo, pero no se ve. Esto va a ir a más. Entonces, yo creo que ellos han dicho, vale, no vamos a eliminar las retrocesiones, sabemos que es una práctica, digamos, dudosa, el hecho de que tu asesor sea un comisionista, pero lo que vamos a exigir es que sea todo más transparente. Esa transparencia va a ayudar a que mucha gente se entere de las ventajas del asesoramiento financiero independiente. Una vez hemos ya pasado todo este bloque del asesoramiento financiero independiente, creo que ha quedado bastante claro la importancia y para qué perfiles puede ser. Me gustaría pasar un bloque de esa visión más macro que está pasando, qué riesgos puedes estar viendo ahora mismo en los mercados. Entonces, bueno, para empezar con una foto general, ¿cómo ves el mercado ahora mismo? Pues aquí estamos en un caso típico de estar un poco a la contra y que en este caso yo creo justificado porque básicamente el mensaje que escuchamos es que hay una burbuja en la tecnología como consecuencia de los excesos en la valoración de todo lo que es el tema de la inteligencia artificial. Ya he puesto antes un ejemplo de por qué pienso que eso ahora mismo es excesivo. Hablar de la burbuja en las empresas tecnológicas, por ejemplo, norteamericanas, quitando Tesla, que tiene un PER muy alto, eso es un caso aparte, y por otros motivos, pues estamos hablando de niveles de valoración que son altos, pero tampoco son tan salvajes. Si quitas del SP500 las tecnológicas, el PER cae dramáticamente y se pone un poquito por encima de la media histórica, o sea que a nivel de precio no existe esa burbuja en el SP, puede decir algo en la tecnología, y así te vas a otros mercados, por supuesto que no. Por lo tanto, no veo un riesgo en esa burbuja de momento. Yo creo que más bien estamos en los inicios de esa gran revolución. Gran parte está ya descontado en los precios, pero todavía estamos hablando de algo que es para mí más importante que los ordenadores. O sea, no es los ordenadores son una grandísima herramienta que genera una enorme productividad. Si eso fue tan importante, esto es algo más. Entonces, por no entrar en detalles, si queréis luego lo profundizamos. Entonces, estamos en medio de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia y por lo tanto una de las mayores revoluciones industriales de la historia, tan parecida a la máquina de vapor o la electricidad. Es cierto que eso más o menos ya lo sabemos, pero yo creo que todavía estamos en el proceso. Y si vemos las valoraciones, todas esas empresas que se dice, sí, están invirtiendo mucho en IA, pero a día de hoy, como he dicho antes, sus cotizaciones suben mucho, pero sus beneficios son también los que suben en una medida paralela, ¿no? Veo más peligro, y eso sí es cierto. Todas estas empresas que no están cotizando, que están en mercados privados, que son estas enormes empresas dedicadas a la IA, como son el propio OpenAI, Anthropic, xAI, Databricks, o sea, todas estas empresas que no están cotizando y van a salir a bolsa. Para empezar,
esas sí que tienen valoraciones altísimas. O sea, tú ves la valoración de xAI y eso sí que da miedo. Entonces, eso puede afectar al mercado. Yo me fijaría más en eso, hablando, pues ya que hemos empezado a hablar de los riesgos. Pero en el momento actual, nosotros lo que vemos es una administración norteamericana que está como loca porque haya crecimiento en Estados Unidos, porque son conscientes de que necesitan ese crecimiento, porque hay mucha desigualdad en Estados Unidos ahora mismo. Y hay un secretario del Tesoro allí que lo ha dejado muy claro, que le preocupa a Main Street, que no solo es Wall Street, sin por eso tener que perjudicar a Wall Street. Estamos hablando de Estados Unidos, está creciendo al 4,3% anual. Entonces, claro, aquí si la inflación no se dispara, si la inflación se mantiene moderada, y no es algo loco, primero porque ha habido otras épocas en las que ha habido un crecimiento muy fuerte y no ha habido una gran inflación. No es algo raro, depende de si hay competencia y de si hay productividad. Y resulta que estamos ante una herramienta de productividad como es la IA que es brutal. Por lo tanto, si el escenario actual ahora mismo tenemos una inflación del 2,8% en Estados Unidos. Está bajando la gasolina, porque ahí sí se nota. Aquí no nos lo transmiten. Pero ahí en cuanto baja el petróleo, baja la gasolina. Están bajando los alquileres. No se ha comentado porque debe ser que no vende, pero no se ha comentado que la administración norteamericana va a prohibir a las instituciones financieras tipo Blackstone, grandes fondos de inversión, comprar viviendas unifamiliares. Va a tener que venderlas, no las pueden tener. ¿Por qué? Porque piensan que esas viviendas son para que los compre la gente. Y me parece una medida bastante razonable, la verdad. No estoy en contra de que alguien tenga 10 pisos porque quiere tener ahí su pensión. Me refiero a que un gran fondo de inversión, pues a lo mejor no tiene tanta lógica que invierta en empresas, pero ¿por qué en viviendas unifamiliares? Entonces, están bajando los alquileres. Medidas como esta pueden hacer que baje el precio de la vivienda. Además, en Estados Unidos sí entienden que para que baje el precio del alquiler y el precio de la vivienda es algo tan complicado como que hay que construir. Sí, parece algo como... Y reducir regulaciones y facilitar la construcción de viviendas. ¿Están locos? Sí. Bueno, pues les ha funcionado. Entonces ya empieza a notarse cómo la oferta de alquiler ha subido, los alquileres están bajando, con lo cual que hay muchos componentes del IPC que podrían bajar, aunque otros puedan subir porque hay una fuerte actividad económica o lo que sea. Entonces, el escenario actual, siento decirlo, no lo veo tan negativo, porque yo lo que veo es una inflación relativamente controlada, a lo mejor no para que bajen los tipos, pero no para que suban. Veo un crecimiento muy sano, muy potente en Estados Unidos, que ahora va a ir a más por desregulaciones. O sea, si Europa es todo regulaciones, allí lo que están haciendo es todavía reducirlas más, que ya tienen menos que nosotros. Estados Unidos está creciendo, es perfectamente posible que la inflación no se les vaya de madre, eso es lo que hay que vigilar, y están promocionando el crecimiento económico del país. Te guste o no, más políticamente lo que hagan, yo no entro ahí. En Europa, es verdad que hemos vuelto a la euroesclerosis. Es el estado natural de Europa, por eso, porque Europa tiene un traje de cemento de regulaciones, de historias, no se promueve la innovación, pero nos van a subir los impuestos para gastar muchísimo en infraestructuras y en equipamientos militares, etcétera. Claro, estamos hablando de Bruselas y los lobbies. Si los políticos deciden disparar el gasto público, ¿quién se beneficia de eso? ¿Las pequeñas empresas o quién se beneficia más? ¿Las pequeñas empresas o las grandes empresas que tienen mano en Bruselas para conseguir contratos? Esto incluye a los bancos, que financian todos los proyectos, etcétera. Pues claro, evidentemente las grandes empresas. Entonces eso es el Eurostoxx. Por lo tanto, el Eurostoxx, primero, como una parte importantísima, no voy a decir la cifra para no equivocarme, de lo que generan, son multinacionales. O sea, lo generan fuera, lo generan en Asia, lo generan en Estados Unidos, lo generan tal. Pero es que además en Europa están pillando ese tsunami de gasto público, con lo cual el Eurostoxx tampoco tiene mala pinta en la parte europea. Los emergentes iremos viendo, pero en general nosotros no vemos esa... Y luego políticamente, todo el mundo habla de que está todo geopolíticamente fatal. Yo creo que influye mucho las redes, porque dices, bueno, antes había un conflicto, vivíamos con el miedo de que Irán bombardeara a Israel. Ahora ya no tienen la bomba atómica, no la van a tener. E incluso hay, parece, por allí paz. Es decir, Siria ha cambiado, etc. Luego resulta que tenemos, geopolíticamente hemos estado hace nada, Rusia está invadiendo Ucrania, no sabíamos dónde iba a acabar esto, y ahora no sé si saldrá, pero se habla de una paz.
O yo veo otras noticias. Pero yo lo que veo es que hay un intento, por lo menos, de llegar a algún tipo de acuerdo de paz. O sea, Oriente Medio está como bastante más tranquilo. Se habla de paz. Sí, bueno, te pasa algo como lo de Venezuela, pero eso no es tan significativo. Entonces, yo tampoco veo un entorno, no vemos tampoco, o sea, ya te digo, es que es esa cosa del ruido, pero tú ves los hechos. Una cosa es el relato y los datos, y aparte de estos datos económicos que he dado, tú lo que ves son unos datos a nivel geopolítico que dices, pues tampoco. Pero si el presidente americano lo que quiere es que le den el Nobel de la Paz, y yo creo que es que lo quiere de verdad, por algún motivo en esa cabeza suya, ¿no? Entonces, no vemos tampoco ese enorme problema geopolítico. Vemos un problema. Si algún día se empiezan a separar las cotizaciones de los beneficios en las tecnológicas, un problema. Segundo, que no cumplan sus planes de negocio las grandes empresas financiadas con capital privado, ojo al tema del private equity, que financian estos enormes mamotretos empresariales de la IA que van a hacer los centros de datos, etcétera, etcétera, y todo aquello. Que irá bien, pero el problema es que cumplirán su plan de negocio, porque si no lo cumple, a lo mejor alguien les corta el crédito o no sale una ronda de financiación. Por lo tanto, veo riesgo, pero no inmediato en absoluto, en la burbuja, posible burbuja de la inversión en todo lo que es la inteligencia artificial no cotizada y su efecto que tendría obviamente sobre las cotizadas, porque muchas invierten ahí. Pero quitando esto, el mayor riesgo que veo es que el crecimiento global, sobre todo el americano, sea inflacionista. En ese caso sí que se estropea el escenario. Mientras, es que si entramos en un crecimiento en que Estados Unidos crece al 4,3%, con una inflación ponte del 2,5%, del 2,8%, 2,9%, eso es muy buen, eso es un Goldilocks, con una revolución industrial y de productividad en marcha. Pues yo veo eso, quitándome el ruido y digo, pues no tiene mala pinta. ¿Está descontado en los precios? Hombre, en algunos casos sí, pero en otros no. Porque eso también os digo, se ha descontado la IA en 7 empresas, ¿eh? De verdad, así a tope decir, ya está descontada. ¿Y las 293 restantes del SP500 qué? Es decir, ¿quién se benefició de los ordenadores? Sí, Microsoft, Dell, pero ¿no se han beneficiado los bancos? ¿No se han beneficiado todas las empresas del mundo? De Internet, ¿quién se benefició? Solo, no, todo el mundo. O sea, los avances tecnológicos acaban generando productividad, avances en productividad para todo el mundo y como digo Europa, bueno, pues es un tema, digamos, artificial, como es el gasto público puro, no hay innovación, no se apoya ni a los innovadores, ni a los autónomos, ni nada, pero oye, van a gastarse una pasta no diría inversión pool, llámalo X. Entonces, quiero decir que no veo en datos una situación económica tan negativa. El crecimiento europeo es flojo, pero bueno, tenemos un paro relativamente bajo. España, de hecho, lo está haciendo muy bien, aunque probablemente eso afloje porque vivimos de una serie de cosas que pueden aflojar, pero, digamos, es suficiente y en Europa inflación evidentemente no, porque el euro está fuerte, todo lo que compramos fuera sale más barato. Encima, aunque aquí no nos baje la gasolina, en el resto de Europa sí la bajan, con lo cual, porque baja la gasolina y porque la compramos con un euro fuerte, con lo cual aquí eso se va a notar mucho en el precio de la energía. No te quiero decir si hay un acuerdo de paz en Ucrania. Entonces, baja el precio de la energía. Los políticos se van a gastar un pastón en armamento y en infraestructuras. Pues tampoco lo veo, no es tan sano como lo de Estados Unidos, económicamente hablando me refiero, pero no lo veo mal. China es más dudoso porque en China hay deflación en productos industriales y en general, eso hay que vigilar, pero tampoco es lo que define lo que va a pasar en las bolsas mundiales y Asia yo la veo potente y los emergentes tampoco los veo mal. Si bajaran los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, les vendría bien. Esas son cartas que no están tan claras, pero en términos generales, la verdad es que digan lo que diga el 90% de influencers y youtubers, nosotros no lo vemos mal y cuidado, hasta ahora hemos acertado. Porque efectivamente ahí tenemos estos 3 años de subidas, lo cual no implica, quiero aclarar, que no vivamos en un mundo en el que de vez en cuando haya que hacer liquidez. Por ejemplo, cuando Trump ganó las elecciones, previamente en su campaña ya había dicho que iba a poner aranceles. Nosotros no pensábamos que iba a ir tan a lo bestia. Pero hombre, sí habíamos acumulado algo de liquidez, les habíamos dicho a los clientes que acumularan algo de liquidez porque algún susto iba a meter. Ya sabemos cómo es el tipo, y él lo ha dicho en campaña. Luego fue mayor, pero entonces, bueno, oye, claro que hay que a veces tener liquidez. Hay situaciones en las que habrá que generar liquidez. Por ejemplo, si las valoraciones se disparan y la volatilidad baja mucho, eso es de libro para, por si acaso, hacer liquidez, porque las correcciones muchas veces no las ves venir.
pero si tienes dinero las aprovechas. Entonces eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. No sé si he respondido a toda la pregunta ahí, pero Sí, más o menos, ¿no? De hecho, hemos estado hasta eliminando preguntas Sí. que teníamos. Así hemos avanzado. Sí. Sí. No, muy bien. Entonces, la conclusión general es que no estamos tan mal como parece, ¿no? No, la conclusión general es que de momento hay que tener renta variable, hay que aprovechar. Eso lo he comentado con algún compañero vuestro de vuestra edad. Sois generaciones que habéis vivido vuestros orígenes en mercados bajistas. Entonces tenéis un poco el sesgo, no digo vosotros, pero la gente de más joven que yo, o sea, bastante más joven que yo, que digamos, igual que yo he vivido años muy alcistas, yo he visto toda la subida que se dio desde que Reagan ganó en Estados Unidos, años 80 y pico, hasta casi el año 2000. Que fue marzo del 2000 la ruptura de las .com. Sí, entre medias estuvo el crash del 87, pero eso se recuperó en 3 meses. Entonces yo sí he vivido mercados alcistas muy largos, igual que he vivido los bajistas. Entonces creo que ahí tengo un buen equilibrio, ¿no? Pero si tengo en cuenta esto, yo creo que no es un mercado en el que haya que tener tanto miedo de momento. Okay. Yo le tendría más miedo, fíjate, ¿sabes a qué? A la crisis de deuda. Lo que a mí sí me preocupa es que los políticos ya gastan sin ningún tipo de control. Es decir, hace 20 años el ratio deuda-PIB era de 60%. Es decir, si comparabas el Producto Interior Bruto del mundo y la deuda del mundo, creo que estaba en aproximadamente 60%. Y resulta que ahora estamos ya cerca de 100, de 90 y pico. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿hasta qué punto los políticos pueden endeudarnos sin que un día pase algo parecido a la crisis del euro? ¿Qué fue? Que de repente se perdió la confianza en la deuda de los países del sur de Europa. Porque había cajas de ahorros, porque los griegos habían hecho esto y lo otro, porque tal, porque cual. Entonces, ahora esa posibilidad, primero ahora hay mucha más deuda. Y a mí me preocupa que eso pase a nivel global. Es decir, fíjate en Japón. En Japón hasta ahora no pasaba nada, como es una sociedad muy envejecida, pero que ahorra muchísimo dinero. Toda la deuda que sacaba el mercado Japón, mucha la compraban las instituciones, pero mucha eran la gente mayor japonesa, los ahorradores japoneses, y tiraban. Pero claro, ahora se han disparado los tipos de interés y ha caído el precio de esa deuda de largo plazo, ¿no? Lo estamos viendo un poco también en Alemania, lo hemos visto en Estados Unidos. En fin, ¿cuál es el límite al endeudamiento? Porque estas cosas se nos olvidan cuando no pasa nada. Porque de hecho las burbujas y las crisis vienen donde no las esperas. La burbuja y la crisis que espera todo el mundo no explota, porque ya la espera, no hay elementos sorpresas. Y todo el mundo sabe que vaya a explotar la burbuja tal, pues nadie está invirtiendo en eso. Entonces yo creo que lo que sí nos puede sorprender un día es que el mercado diga, pues va a ser que no. Es decir, no me fío de esos papelitos y vale, os los voy a seguir comprando como deuda de vuestro país, pero vais a pagar más. Tú imagínate una empresa que para crecer artificialmente empieza a endeudarse. Y el banco le presta dinero porque sabe que detrás hay unas fábricas y hay un negocio. Pero hay un día que el banco se empieza a preocupar y dice, os estáis endeudando demasiado. Entonces os voy a seguir prestando, pero os voy a subir el tipo de interés. Y esto puede pasar a nivel global. Es decir, vale, lleváis la deuda PIB, el ratio de deuda PIB del 60 al 90 y no hacéis nada al respecto. Al revés, Europa quiere gastar más. Estados Unidos está ahí. Tienen algunas ideas, ya veremos, ¿no? Pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Os vamos a cobrar mucho más. O sea que donde sí podríamos tener algún tipo de burbuja creándose es en la deuda pública, no tanto en la privada. También en la privada me refiero al mercado de lo que llaman el private debt, el crédito privado, eso sí. Pero sobre todo en la deuda pública, en el desmadre de deuda de los políticos, a mí me preocupa y hay que vigilarlo. Tiene una ventaja, o dos. Una, que es bastante medible. Eso te iba a preguntar, ¿qué señales? Claro, pues tenemos ya un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tú piensas la crisis del euro. La crisis del euro, por ejemplo, tenías la prima de riesgo. Vosotros sois jóvenes, pero eso lo habéis vivido, yo creo, ¿no? Y entonces tú ibas viendo cómo la prima de riesgo de española iba subiendo y se iba complicando la cosa. Ahora no sería así. Ahora la prima de riesgo no es... dicen, es que en Europa ya no hay prima de riesgo. Claro, estamos todos en riesgo. Todo el mundo gasta, nadie controla. La prima de riesgo ahora europea tendría que compararse con Suiza, con Suecia, con países con una situación fiscal sana.
Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, cuál es la prima de riesgo entre Europa, y hay que coger toda Europa, fíjate, Francia, Europa con determinados países, evolución del precio del oro, evolución, por ejemplo, también de esa propia deuda, pero sobre todo los tipos de interés de largo y medio y largo plazo. Nosotros, de hecho, estamos desde el año pasado muy prudentes en las duraciones de los bonos, porque, claro, empieza a notarse en los plazos más largos, pero puede contagiarse a plazos medios, ¿no? Entonces, ese es un poco el dashboard, ¿no? Es el tablero de mandos para detectarlo. Hay que vigilarlo porque tampoco puedes decir no invierto, pero hay que vigilarlo porque por ahí sí que podría venir algún día un susto. Yo creo que ahora para el oyente ya ha quedado clarísimo cuál es, bueno, cómo ves la situación actual. Y yo creo que lo siguiente que están esperando ellos es ver cómo se pueden proteger o cómo pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, pensando en alguien que está empezando, ¿cómo debería de pensar en su cartera hoy? Sí, como digo, alguien que está empezando, que puede ser joven o no joven, pero en este sentido tampoco influye tanto. Eso a mí de que los jóvenes pueden perder porque van a largo plazo me parece una estupidez. O sea, si tú ves que el mercado va a estar bajando 2 años, esto me lo han dicho alguna vez en Twitter, dice, no, ¿cómo era? Ah, sí, yo comentaba que hay que tener cuidado con invertir solo en el SP500, porque ¿qué ocurre? Primero, que no es todos los años el que más gana, o sea, le puedes aportar otras cosas, ¿no? Todos los años hay otras cosas. Y segundo, está en dólares. Entonces, lo hemos visto este año. Muchos asesores automatizados que todo estaba en el SP500, en el MSCI World, en dólares. ¿Qué ha pasado? Que el SP500 ha subido un 17%. ¡Qué bien! Digo este año, no, el año pasado ya. Pero el dólar ha caído un 10%. Se ha comido más de la mitad de tus ganancias. Por lo tanto, y entonces alguien me respondió, bueno, pero eso es en el corto plazo. Para los jóvenes eso no es un problema. Y digo, hombre, yo no entiendo, pudiendo tener un fondo cubierto, o pues oye, yo prefiero no perder, yo aunque sea joven prefiero no perder, ¿no? Entonces, me da igual que sean jóvenes o no jóvenes. Nadie tiene por qué perder cuando es innecesario, cuando es muy evidente, me refiero, que no es fácil. Entonces, en general, hay que seguir aprovechando. Vamos a empezar por la parte positiva, para hacer al revés que lo que se hace normalmente. Hay que seguir aprovechando la tendencia atómica de Trend is your friend, la tendencia de las renta variable sigue siendo positiva. No hay motivos para salir corriendo con la manada. Punto 1, debes de hacerlo bien asesorado para medir bien tu perfil de inversión, porque eso no hemos hablado antes, pero el perfil de inversión es algo muy importante porque hay mucha gente que se lanza a la renta variable porque está subiendo la bolsa, pero no está preparado para ello. Es muy importante que te asesoren bien con tu perfil de inversión. En renta fija sería cuidadoso, aunque pueden hacerse ahí algunas cosas todavía, por hablar en conjunto de cómo sería esa cartera que tendría alguien. En esa cartera, de momento, sería bastante agresivo dentro de cada perfil, pero si empezamos a ver los desmadres que he comentado antes, sea en deuda, sea en valoraciones de la renta variable de verdad, no los PERES de 23, sino PERES de 30 y tantos, 40, entonces ya es, digo forward, de sobre beneficios futuros. Esto es importante. Cuando calculas el PER, que es un ratio que relaciona la valoración de las acciones, el precio, con los beneficios futuros, con los beneficios de esa empresa, es mejor usar los futuros. ¿Por qué? Porque predecir lo que va a hacer una acción es muy complicado. Pero los analistas, y sobre todo de estas empresas grandes, saben perfectamente cuál va a ser más o perfectamente no, pero se equivocan poco en los beneficios futuros porque las empresas tienen unos presupuestos muy claros. Entonces no es difícil hacerlo sobre este tema. Y los consejos, digamos, de protección, como decías, lo primero, creo que tienes que asesorarte bien también para que alguien tenga un radar. Un buen radar de esos del tiempo que ahora tienes en las aplicaciones, ¿no? Que veamos, es que por aquí vienen nubes y por aquí viene viento y por aquí viene tal. Yo creo que es importante porque los que estamos encima, si tú tienes claro dónde pueden venir los peligros. Yo leo, por ejemplo, ahora que tal empresa fabricante, yo qué sé, de muy gorda de IA, fabricante de centros de datos, yo qué sé, algo así, no ha cumplido sus pagos y los bancos le han cerrado el grifo, a punto. Y me lo tomo muy en serio. Veo, por ejemplo, que la deuda japonesa sigue y sigue y sigue subiendo y ya llega a unos niveles que empieza a generar un problema serio. A punto.
Entonces, todo esto, veo, por ejemplo, que la volatilidad sea muy baja, porque la volatilidad es pendular y cuando es muy baja es que algún día va a tirar para arriba. Entonces, hay determinados indicadores que me dicen que aunque no esté pasando nada, les diría a esas personas que los tengan en cuenta o que trabajen con un asesor, que los tengan en cuenta y que les diga, mira, no está pasando nada, pero sí estamos viendo que esta señal del tema de la deuda está haciendo en piloto rojo. Aquí tenemos un piloto rojo también sobre la financiación de la IA. Eso va a ocurrir. Eso, por supuesto, yo digo que ahora no hay una burbuja en la IA, pero que la va a haber seguro, como ha pasado con los ferrocarriles y pasó con la industria y todo. Entonces, ese sería otro. Entonces, hay que estar invertido, pero hay que tener muy claro por dónde pueden venir las bofetadas y estar pendiente de eso. Eso también les diría. Y yo creo que eso más o menos define el planteamiento más genérico del asunto, ¿no? Ahora, antes de hablar de activos concretos, porque te preguntaremos sobre carteras dependiendo de tu perfil, más equilibradas, más agresivas, más conservadoras, por así decirlo, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que es más importante? ¿La rentabilidad o la tranquilidad? Eso te lo preguntaría yo a ti, si tú eres mi cliente. O sea, eso es si yo solo tuviera, está bien esa pregunta, si yo solo, vamos, yo por ley, esto es Europa, cada vez que llega un cliente le tengo que preguntar como hasta no sé, el grupo sanguíneo que tiene, ¿no? Pero si yo pudiera fuera a hacer solo una pregunta para tener el perfil de inversión de alguien, le haría esa. Le haría dos, esa y otra que es, si un depósito es lo que menos riesgo tiene como inversión, un depósito de un banco importante, no de uno ahí de esto, dice, te doy el 3%, pero luego que aquello como que da miedo, ¿no? Te preguntaría si eso es lo más seguro. Invertir, por ejemplo, en valores tecnológicos de China es lo más agresivo, más salvaje, perdón. ¿Dónde te situarías entre medias? Si uno es 0 y el otro es 10. Esas dos preguntas, con esas dos preguntas yo ya sé cómo eres a nivel de inversión, no me hacen falta más. Pero bueno, yendo a la tuya, dependerá de la persona. Hay gente que y luego también, y eso influye mucho en la experiencia, pero es que eso es casi lo único que yo quiero saber de un cliente. La gente dice, la gente tiene que tener más no, educación financiera está bien, pero tiene que saber más. Tiene que saber, ¿por qué? Yo voy a un taller para que me arreglen el coche. Yo no quiero saber lo que es un delco o lo que es una bujía. Yo lo sé, pero vamos, porque vengo de una época en que todo estaba separado y además se veía y tal, ¿no? Entonces, yo no necesito que la gente sepa de finanzas. Ya me pagan a mí por eso. Lo que sí quiero es que sepan cuál es su actitud frente al riesgo, cómo lo han vivido cuando la bolsa ha bajado en un año un 20 y tantos %. ¿Sabes? Otro problema es sentarse en el SP500, que en la práctica es muy bonito, pero es muy bonito para quien es capaz de aguantar la caída del 25%. Una cosa es la teoría, que está muy bien, y en muchos casos se cumple. Y de hecho, si tú me dices, si el SP invierto ahora, dentro de 20 años estará más alto, y digo, seguro que sí. ¿Y más alto que tener el dinero en un depósito? Seguro que sí. Pero entre medias te puede caer un 30%. Ya se puede llamar el COVID, ya se puede llamar los aranceles, ya se puede llamar la guerra de no sé qué de Ucrania, la inflación, lo que sea. El problema es que la gente malvende. Por eso es tan importante esa pregunta. Es decir, alguien para poder tener todo su dinero en el SP500 tiene que tener un perfil de inversión agresivo. Tiene que ser alguien que diga, me da igual, yo soy empresario o me gusta el riesgo, pues sé que gano más, lo tengo interiorizado. Te pongo otro ejemplo. Yo soy capaz de asumir mucho riesgo financiero porque me dedico a esto. He aprendido que a mí me gusta tener liquidez para aprovechar las caídas, pero salvo circunstancias excepcionales no me merece la pena vender. Las hay, ¿eh? Te hablo 2022, te hablo tal, pero no me apetece la pena vender, no necesito el dinero, pero en cambio, entonces mi cartera básicamente es agresiva, en fondos de inversión, porque yo invierto donde digo a la gente que invierta. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿harías puenting? Yo te voy a decir, bajo ningún concepto. No, pero es que vas a ir con el especialista de puenting mejor del mundo. Las gomas esas que te ponen van a ser nuevas. Mira, ahí se va a tirar uno antes para que veas qué tal. Y yo digo, sí, yo peso más. Y no me han pesado bien. No se dice que yo no haría puenting bajo ningún concepto. Entonces, hay que ver cómo estás preparado para los riesgos y eso es tan fácil como que tu asesor te haga un buen test. Es así de sencillo. Es casi lo mejor de toda la burocracia que sufrimos en el sector, es la obligación de un buen test para evaluar el perfil de riesgo del cliente. Es curioso ese ejemplo del puenting, porque
A lo mejor tú eres capaz de soportar un menos 50% de caída en los mercados o en tu cartera y sin embargo a lo mejor te enseñan paso a paso lo de tirarte por un puente básicamente y no serías capaz. Es como que entiendes que el riesgo no viene tanto como, por así decirlo, de perder dinero y demás, sino de estar seguro de que lo que estás invirtiendo eres capaz de Te voy a hacer soportar. una anécdota muy corta, pero muy buena para entender eso que tú has preguntado. Eso le llegó a un banquero, le llegó su cliente hace ya muchos años y le dijo a JP Morgan, dicen que es él, no lo sé, y le llegó y le dijo, oye, mira, yo, JP, sé que lo más rentable a largo plazo es tener todo mi dinero, sería entonces en el Dow Jones, en renta variable. Pero yo desde que he seguido ese consejo, no duermo bien. Es que mi vida se ha estropeado mucho porque no consigo dormir bien casi ninguna noche. ¿Cuál debía ser el porcentaje de renta variable que tengo que tener en mi cartera? Y el otro, que debía ser parco en palabras, le dijo, tú empieza a vender. Y la primera noche que duermas a pierna suelta, ese es tu porcentaje. Pues eso es lo que así tienes que plantearte estas cosas. Luego es verdad, ponía el ejemplo antes del ¿cómo se dice esto? Del entrenador personal. Puedes llegar más lejos con un buen asesor. Yo noto una cosa, por ejemplo, y nosotros le damos una enorme importancia. ¿Os habéis fijado que cuando estás en un aeropuerto, bueno, ahora habría que decir en el AVE, y hay unos retrasos brutales de estos y tal, la gente no se queja tanto muchas veces del retraso como de que no le informen? Entonces, quiere decir que a muchas veces lo que necesita la gente es que le explique, por ejemplo, te llaman y tú tienes que lanzar información desde la empresa sin que te lo pregunten, explicando por qué. Por ejemplo, de momento no vemos, aunque lo digan en todos los medios, no vemos inminente la invasión de Groenlandia por parte de Norteamérica. Entonces, pero a ellos les han contado un montón de cosas y están todos nerviosos. Entonces, lo mismo para tomar riesgos, ¿no? Y yo te digo, mira, es que tú tienes una capacidad de riesgo X que está medida en tu perfil de inversión y es verdad que en las redes solo se habla del Armagedón financiero, pero no parece que va a ser mañana. Y te explico por qué. Entonces eso ayuda a la gente a esto. Vamos, 2023, verano. Cae bastante, no mucho, pero hay una corrección llamativa. No recuerdo exactamente por qué fue, pero la recuerdo. Porque nosotros normalmente sí ponemos stops de pérdidas. No nos gusta, si nos equivocamos en una inversión, nos gusta cortarla. La tendencia es tu amiga, pero hay que saber cortar las pérdidas en seco a ciertos niveles. ¿Para qué estar ahí? Estás equivocado, te lo está diciendo el mercado. Pero es de las pocas veces que yo no lo he hecho. Porque estaba cayendo la tecnología y justo llegaba la inteligencia artificial. Entonces ahí hicimos un gran trabajo y nos costó perder clientes, ¿eh? Creo que han vuelto. Entonces decíamos, vale, está cayendo el Nasdaq, pero es que está llegando la inteligencia artificial. Esto es igual o más importante que los ordenadores o que Internet. ¿Cómo vamos ahora a vender? Es ridículo vender ahora. Entonces, en todo caso, habrá que comprar. Ya estábamos hablando en serio del tema, ¿no? Y el entrenador personal, el buen asesor financiero, te ayuda a decir, vale, vamos a esperar un poquito, porque es que parece un momento muy estúpido para vender. Y en cuanto, ya pasando al tema de las carteras que habíamos comentado, tenemos la cartera más conservadora, una más equilibrada y alguien para otra más agresiva. ¿Cómo construirías una cartera para estos perfiles? Sé que cada perfil es un mundo y demás, o sea, cada persona es un mundo, pero así a rasgos generales para que se haga una idea a ellos de cómo hacerlo. Te cuento cómo hago yo, por ejemplo, cuando hago una presentación de estrategia. Me la planteo como el pintor que empieza un cuadro. El lienzo está en blanco. Lo primero que tienes que poner ahí es qué es lo que van a tener la cabeza del mercado en los próximos meses o año. ¿Qué es lo que va a estar pensando? ¿Qué es lo que le va a afectar? Para nosotros, por ejemplo, este año es la inflación. Si la inflación se mantiene baja, solo se van a ver las buenas noticias que va a haber a nivel de resultados empresariales, a nivel de crecimiento económico, a nivel de desregulación, las que conocemos, ¿eh? Los norteamericanos efectivamente invaden Groenlandia y la cosa cambia, pero a día de hoy no pensamos que esto vaya a ocurrir y entonces pues le damos una probabilidad baja. Por cierto, me gustaría aclarar esto. No trabajaría con nadie que diga que no tiene la bola de cristal, que diga como excusa para no tener una estrategia. A mí eso me parece un fraude.
Es decir, por supuesto que no tienes la bola de cristal, nadie sabe cuál es el futuro. Tenemos el cálculo de probabilidades. Los mercados, la inversión es un cálculo de probabilidades. Tú tienes una información y tienes una balanza. En esa balanza si pesan más las cosas, no quiero tirar esto, las cosas buenas pesan más que las malas, oye, pues vas a invertir, claro que puede cambiar, pero tú haces un cálculo de probabilidades. Entonces, si tú tienes los tipos de interés a la baja, el crecimiento al alza, imagínate, muchas cosas positivas, pues lo que haces es decir, vamos a aprovechar este escenario. Por lo tanto, nunca asumir que alguien a quien le pagas por asesorarte o gestionar tu cartera te diga que no tiene ni idea de lo que va a pasar en el futuro, que eso no está en sus manos, entonces ¿para qué le pagas? Entonces, tiene que tener una estrategia y tiene que mojarse en esa estrategia. Y bueno, luego cometerá o no errores, pero por lo menos se está ganando el sueldo. Si no te compras 3 indexados o un indexado del MSCI World y te olvidas. Es más, si alguien se va a sentar a decir que te gestiona tu cartera para básicamente replicar el MSCI World y cobrarte un 0,40 o 0,50%, aunque sea barato, no tienes por qué pagarlo. Te compras tú el indexado y lo dejas ahí parado, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué va a mover el mercado? Para nosotros lo que puede cambiar el mercado para bien o para mal ahora mismo es la inflación. Entonces, en ese sentido, quien vaya a hacer ahora, se esté planteando una cartera, deberá plantearse porcentaje de renta fija, renta variable, de eso ya hemos hablado para no repetirme, y el nivel va a ir moviéndose en función de la expectativa de inflación. Si la inflación es baja, tendríamos, mientras lo sea, meses muy buenos, porque además podría incluso bajar los tipos de interés la Reserva Federal, con lo cual, por ser muy simple y no tomar mucho tiempo, al hacer ahora una cartera, el comodín, el fiel de la balanza es la inflación. Y eso es lo que tenemos que ver. Pero no esperar a que ocurra. Lo que tenemos que, de nuevo, el dashboard, de nuevo el salpicadero del automóvil, los indicadores. La ventaja de la inflación es que hay muchos indicadores adelantados. Tienes que mirar qué pasa con la gasolina, qué pasa con los alquileres, qué pasa con esto, lo otro, con el dólar, con el tal. Y entonces, en función de ese movimiento, tú vas a equilibrar cuál va a ser esa cartera. No sé si respondo a tu pregunta. Luego añadiría, para la gente que sea más guerrera, pues no pueden olvidarse de varias cosas. La primera, bueno, para todo el mundo, ojo, porque lo que se ha descontado en los mercados de la IA es solo una parte, que es la que afecta a las tecnológicas. Atentos a los siguientes sectores que se van a beneficiar de eso. Atentos a los sectores que se van a beneficiar de la desregulación en Norteamérica. Atentos al nuevo sistema de intermediación financiera. Vosotros sois más jóvenes que yo, probablemente sabéis más de eso, yo estoy aprendiendo mucho. Tokenización, stablecoins, blockchain en el sector financiero. Dentro de un tiempo, probablemente cuando compremos una acción de Apple, no se la compremos a un intermediario financiero, sea algo directo, sea una tokenización directa. Todo eso va a cambiar el sistema financiero y ahí se puede ganar mucho dinero si sabes detectar dónde están las tecnologías ganadoras. Esto sí quería decirlo, no solo existe el Eurostoxx y el S&P. Hay muchísimas cosas y gracias a los ETFs podemos ir a muchos subsectores. Ciberseguridad, que no estoy recomendando ahora, esto no es una recomendación de inversión, lo he puesto como un ejemplo de cosas que no están en un fondo grande, no son temáticos en el sentido de ir a subsectores. Pero estamos en un mundo que a lo mejor el Nasdaq ya no funciona tan bien porque empieza a haber compañías que ya tienen todo descontado, pero sí hay subsectores tecnológicos que funcionan muy bien. Eso también lo tendría muy en cuenta si soy un inversor agresivo. ¿Y qué opinas del oro y de Bitcoin? ¿O plata, este tipo de La plata activos? no la tocaría porque ahí no es como el caso del oro, en nuestra opinión. La plata históricamente también ha sido un sitio para que las manos potentes del mercado de materias primas calienten algo para que luego pues alguien se quede con el florero. Entonces nosotros no nos queremos quedar con ese florero, oye, pudiendo ganar un 17, 20, 30% en cosas, digamos, yo qué sé, un S&P, un Nasdaq, tecnología, Dow Jones, en fin, cosas mucho más fáciles y menos volátiles y con más liquidez y menos manejables, no me interesa. El oro debe estar en cartera porque vivimos en un mundo en que, lo que hablábamos antes, el inversor inteligente tiene que mirar con desconfianza a los políticos. Pero no tanto porque monten una guerra, que de momento tampoco parece tan evidente que vaya a haber tantas, sino aunque cuando se hacen armas, cuidado, pero no ahora, sino digo en el corto o medio plazo, sino por esa tendencia al endeudamiento masivo y luego una cosa muy importante, la pérdida de valor del dólar.
uno de los motivos principales de que suba el oro, aparte de otros, es que es el debasement. Es decir, que la gente pierde valor en las monedas fiat, la más importante es el dólar. Pues en la medida en que baja el dólar, sube el oro. Y esto ya lo estamos viendo. Y ha pasado en otras épocas. Lo único que hay que tener cuidado con el oro es, primero, no quedarse tampoco en el florero, porque todas estas cosas que son mercados relativamente estrechos son muy calentables y se pueden manejar. Y entonces hay que, dicho de otra manera, oro sí, pero a un precio razonable. Es algo para lo que yo tendría liquidez y poder comprarlo si tiene una buena caída, pero no compraría oro si retoma al alza el dólar. Si sube el dólar no lo haría, porque en nuestra opinión eso tiene mucho que ver con este tema. Y respecto a Bitcoin, Bitcoin le pasa como al oro. O sea, el oro no da dividendos, no da resultados, depende de la oferta y la demanda, lo que piense la gente, si están comprando los bancos centrales, si le tienes miedo al dólar, si le tienes miedo a la deuda. Entonces, Bitcoin tiene su mundo en el cual juega una oferta y la demanda. Yo hice un vídeo, ahí me vais a permitir que nos apunte un punto, pero lo voy a hacer porque es como una espinita que tengo. Porque yo hice un vídeo explicando, esto fue a finales de agosto, de este mes de agosto, y dije... Yo no soy un experto en Bitcoin, pero sí conozco bien los mercados. En el momento que Bitcoin se ha institucionalizado, es parte de los mercados. Y estábamos viendo también las famosas ballenas de Bitcoin. Y lo que dije es que se estaba notando que se estaba creando una especie de ataque, un ataque bajista hacia las ballenas del Bitcoin. ¿Por qué? Porque se habían hecho vulnerables. Había un nivel de apalancamiento importante, estaban creando productos financieros que tenían que a su vez pagar. En fin, estaba creándose un ambiente que igual me vale para las ballenas del Bitcoin que para Grifols. Es decir, se estaba creando no quiero con esto para nada ni criticar ni a las ballenas, es que me da igual. Para mí Bitcoin es un activo más en el que puedo ganar, perder o quedarme fuera. Y lo que sí tengo que conocer bien cómo funciona. Y entonces determinados bajistas profesionales norteamericanos estaban dando cuenta de que podían ganar mucho dinero apostando contra las ballenas del Bitcoin. Eran monoproducto, etc. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, han caído como un 70% desde aquello, ¿no? Pero para mí eso tiene mucho que ver con la caída del Bitcoin en ambos sentidos. Ahora bien, los bajistas dejan de ganar cuando deja de bajar el valor. Y no me refiero tanto al Bitcoin, que también, me refiero a ambos, me refiero mucho a las ballenas. Si las ballenas dejan de bajar, los bajistas dejan de ganar, si sube incluso están perdiendo dinero y se retirarían, porque son como los tiburones que atacan a la ballena. Entonces, si estamos en un momento en el que si te interesa el Bitcoin, me fijaría bastante, porque a nivel de análisis técnico, a nivel de lo que es el mercado, podría ocurrir que ya se bajara esa presión bajista que estamos viviendo, y en segundo lugar, técnicamente ha entrado en un canal de distribución que si consigue romperlo al alza, porque es todo análisis técnico en el Bitcoin como en el oro, que sería unos 94.000, yo creo que a ese nivel, si lo consigue claramente romper, podría retomar al alza, porque al final es un activo cíclico como cualquier otro. Dicho esto, no es algo que yo tendría en la cartera, igual que no tendría en Private Equity un 20% de mi cartera, por otros motivos, no tendría un 20% de mi cartera en Bitcoin. También porque hay una cosa que hay que vigilar. Se dice bien que el Bitcoin hay un número X y que siempre va a haber ese número. Y es cierto. Dicen que sí la computación cuántica, pero no está probado. El Bitcoin hay los que hay. Con eso está muy bien. No puede haber inflación en ese sentido. Ahora bien, lo que pasa es que quien dice que no empieza a haber más criptomonedas igual de atractivas, por ejemplo, entre las stablecoins o algo así, eso podría detraer dinero del Bitcoin. De hecho, el otro día con un compañero vuestro me contaba que eso yo lo había visto también, pero bueno, yo siempre cuando habláis los jóvenes de Bitcoin escucho, en otras cosas hablo más, pero bueno, a mí me gusta aprender. Y entonces, que los que estaban vendiendo sobre todo ahora eran tenedores antiguos. ¿Dónde quieren llevar el dinero? ¿Habrán descubierto otra cosa? Todas esas cosas las tendría en cuenta para no tampoco... Yo iría piano con el Bitcoin. Si te gusta el Bitcoin, toma una posición si rompe 94.000. Romper es romper, consolidar y tirar. Perderás el primer 20% de subida o 15%, pero entras mucho más seguro y te habrás quitado de en medio la presión vendedora. ¿Quién está vendiendo? Yo pienso que son los bajistas, pero también hay tenedores. Yo lo que quiero es que desaparezca la presión vendedora y quiero verlo en los gráficos. Cuando eso lo vea, me parece que bueno, no tiene nada de malo tomar posiciones si es un activo que te gusta.
Y para cerrar este pedazo de podcast, para todos aquellos que han llegado hasta aquí... ¿Pedazo por largo o No, por por contenido? bueno, Muy bueno. Para todos aquellos que han llegado hasta aquí, que se han quedado con nosotros, si pudieses mandarles un único mensaje con el objetivo de ayudarles a proteger el capital y hacer crecer su patrimonio, ¿cuál sería? Más que eso es lo que yo le daría. Ahora se habla mucho de la independencia financiera y eso crea mucha frustración porque llegar a la independencia financiera o tienes un capital inicial considerable o es muy difícil. ¿Cómo vas a hacer para ganar? Ponte que tu independencia financiera sea ganar 60.000 euros al año. Para ganar 60.000 euros al año, que no te engañen, hay que tener un cierto capital y sacarle una rentabilidad muy buena. Para hacerlo hay que tener un capital razonable, hay que haber vendido un piso, yo qué sé, o te lo va a heredarlo o lo que sea, y saber mover bien ese dinero. Entonces, para el que viene de cero, joven, que empieza, yo lo que le diría es que ponga el objetivo en la tranquilidad financiera. ¿Qué es la tranquilidad financiera? La tranquilidad financiera es esa que tienes cuando tienes ya un capitalito que mueves bien y de repente estás en un trabajo que no estás a gusto y en lugar de estar obligado a quedarte o a buscar el primero que salga, te puedes tirar 3 meses buscando porque tienes unos ahorros que rentabilizas bien. Entonces, la tranquilidad financiera para la gente, hombre, por supuesto, a la gente más mayor, el objetivo es la independencia financiera, sobre todo porque muy probablemente las pensiones vayan a ser menores. Pero para la gente de vuestra edad, que, bueno, vosotros ya, pero que tampoco empezaría demasiado pronto, porque ya está suficientemente cara la vida como para estar con sueldos tan bajos como se pagan ahora y encima tener que ahorrar. Y entonces, ¿qué vives? Oye, la vida, si no la vives a vuestra edad, no pretendas hacerlo luego con 60 años, ¿no? Entonces, no sería tampoco exagerado en eso. Por ejemplo, a los 30 y tantos años, ponte a aprender a invertir, ten un buen asesoramiento y empieza a acumular un capital e intenta ya a partir de esa de 30 o así, 30 y pico, empezar a crear una tranquilidad financiera para los años venideros que te permita tomar esas decisiones, tomarte unas buenas vacaciones, yo qué sé. Y eso es factible, pero porque esta es una vendida de moto, eso de que vas a... A ver, hay que vender vídeos y hay que tener seguidores, pero decirle a alguien que tiene 20 años que en 3 años va a tener la independencia financiera, te están engañando. Te están engañando. Y cualquier... Mira, ¿sabes la recomendación que yo le doy a cualquiera que se meta en finanzas? Que el mejor análisis es el sentido común. Pon sentido común en todo lo que hagas. Si la masa, como dices tú, la manada está haciendo una estupidez y tú lo estás viendo y tu sentido común te lo dice y tu criterio lo dice, no lo hagas. Si en cambio lo están haciendo bien, aprovéchalo. Si te dicen que vas a tener la independencia financiera en 3 años, no tiene ningún sentido decir esto. Ni Warren Buffett ni nadie bueno, que por cierto se hizo realmente multimillonario, creo que a los 60 años. Sí. O sea que fue un proceso... Fíjate, si Warren Buffett tardó hasta los 60, ¿cómo va a tener la independencia financiera a los 25? ¿No? Pero la tranquilidad sí, y además es muy agradable. Y les diría que además es muy fácil, porque si ahora empiezas a informarte con podcasts como los vuestros, te asesoras en una empresa como Nextstep, que tampoco de eso te va a costar tanto, y vas aprendiendo, dentro de unos años tendrás tal nivel de conocimiento y de capacidad de hacer las cosas que podrás aspirar a esa tranquilidad financiera. Te quería también, para cerrar, si puedes explicar un poco, lo has explicado por el camino que es Nextstep, pero sobre todo el tema de la suscripción y todo este tipo de cosas, porque no es tan usual ver una empresa de este estilo, por si a alguien le interesa echarle un vistazo y demás. Bueno, Nextstep funciona como Netflix, es decir, tú eliges si quieres un paquete, por decirlo así, básico, lo que llamamos servicio básico, o un servicio premium. ¿Servicio básico qué es? Yo te voy a decir... Desde nuestra independencia, no te vamos a hacer cambiar de banco. Tú dices, yo trabajo con tales bancos. Entonces nosotros hemos invertido en un algoritmo muy potente que sabe lo que tienen todos los bancos y a todos los niveles. Entonces yo te voy a decir, bueno, si yo fuera tú, tendría esta cartera. Entonces te vamos a dar una recomendación de cartera. Servicio básico es, me dices eso, yo te digo dónde invertiría, pero no solo eso, esto es importantísimo, también el mantenimiento, porque la gente en los bancos te vende los fondos y no te dice cuándo vender, es como que te venden un coche sin mantenimiento. Entonces nosotros luego, cada vez que haya que mover la cartera, como sé lo que te he recomendado, te voy a decir lo que tienes que cambiar. Pero es un servicio básico, es decir, puramente online. Es decir, lo único, si no encuentras un fondo, nos puedes llamar y te vamos a dar. Es decir, este otro vale también, la alternativa, el fondo banquillo que llamamos. Vamos a suponer
que ese es tu servicio básico. Luego imagínate que ya es una persona que quieres tener acceso a un asesor y esto vale 210 euros al año, creo recordar, como 70 euros al trimestre. Y es nada, tú pagas tu suscripción y cuando no quieres la quitas y ya está. Luego ya dices, no, yo necesito un poco más de apoyo. Necesito poder preguntar cosas sobre la cartera. Es decir, preguntar sobre esto que me has dicho, sobre tal, sobre fondos que me han dicho, no sé qué. Entonces hay vía mail, etcétera, puedes preguntar, se llama servicio premium, puedes asistir a coloquios. Por cierto, yo hago un coloquio todos los meses que me pongo delante de todos los clientes que quieran asistir, premium en adelante, y respondo a todas sus preguntas. Algunas se reagrupan y son similares, pero es una empresa en la que quien decide responde. Y luego ya está el Premium Plus. Ese servicio Premium viene a costar unos 500 y pico euros al año. Se puede pagar por trimestres. Y ya luego, en el caso del Premium Plus, que ya tiene toda una serie de ventajas, entre otras, tienes ya un asesor personal telefónico. Para gente más mayor o no más mayor, gente que le gusta hablar con alguien. Y además ya no solo puedes preguntar sobre la cartera, puedes preguntar en general sobre el mercado. Hay timing. Y mucha gente, esto nos pasa mucho, ¿vale? Yo quiero entrar, pero me gustaría que me ayudarais en el momento. Por ejemplo, ahora que el mercado estuvo ahí un poco lateral, dudando mucho, era mejor esperar. Ahora que el mercado está rompiendo máximos, o sea, está saliendo del canal de distribución ese y está convirtiendo en suelo el techo anterior, es buen momento para entrar. Entonces nosotros les damos ese servicio de timing. Por lo tanto, hay 3 servicios, básicamente hay otro para instituciones, se llama presencial, pero bueno, para la gente en general, servicio básico, servicio premium plus, cuya diferencia fundamental es el hecho de tener un asesor personal, aparte, insisto, de poder revisar la cartera, etcétera. Eso es, y va por suscripción, es decir, tú decides lo que quieres, puedes cambiarlo y nosotros trabajamos en el sentido que conocemos la oferta de casi todos los bancos españoles, todas sus bancas privadas, y vamos a poder hacer lo que es nuestro modelo de negocio, que es ponernos en tu lugar sin obligarte a cambiar de banco. No queremos, ¿por qué hay asesores financieros que te obligan a cambiar de banco? Para poder cobrar las comisiones. Yo no necesito, los bancos están bien, los bancos son seguros, y más los españoles y europeos. Yo no quiero que tú cambies, yo quiero que el banco para ti sea un banco, pero que no sea tu asesor, porque como asesores, como dicen los ingleses, sucks. Pues nada, dejaremos en la descripción enlace por si quiere la gente un poco informarse y demás. Me parece muy interesante, sobre todo por el lado ese de tener un asesor que no sea quien te vende el producto. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por venir al podcast de Workstocks. Creo que ha quedado una charla muy amena, muy didáctica y hemos aprendido bastante de ti. Y yo también aprendo de vosotros, porque primero veo las inquietudes de gente más joven, qué tipo de cosas les llama la atención dentro de los mercados, y además os felicito porque yo creo, igual que he hablado del ruido negativo, yo creo que gente como vosotros hace un trabajo magnífico para equilibrar todo ese ruido negativo y aportar un poco de luz, y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias. Y a la audiencia lo de siempre, darle like, suscribirse, valoración de 5 estrellas en Spotify y también en Apple Podcast, y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.